Cuervo renacido me hice más fuerte cazando 117, 130. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 117. Elefantes africanos. Bajo el sol abrasador, bandadas de cuervos se elevaban por el aire. En el camino, muchas bandadas más pequeñas se unieron a la migración, aumentando el número de cuervos en la bandada. El año pasado, estas bandadas más pequeñas habían optado por volar primero, sufriendo muchos contratiempos en el Valle de las Rapaces, donde fueron atacadas por aves rapaces. Este año, ninguna bandada se atrevió a volar primero, esperando obedientemente a que las bandadas más grandes partieran antes de seguirlas hasta su destino. Con la incorporación de muchas más bandadas, el número de cuervos en la bandada había aumentado a varios cientos, formando una densa y oscura nube. Cuanto más grande era la bandada, más lento era su paso. A su velocidad de destino, tardarían unos 2 o 3 días en llegar al Valle de las Rapaces. Los cuervos de ojos rojos no rechazaron a estos recién llegados. Al contrario, pensaron que el creciente número de cuervos era algo bueno. En sus recuerdos, el Valle de las Rapaces del año pasado fue extremadamente peligroso, y ahora era el momento de permanecer juntos para resguardarse del frío. La orilla norte del río Sokoto era mucho más ancha que la orilla sur, e incluso durante la estación seca, era extremadamente rica en biodiversidad. Wu Ya observó las manadas de antílopes que galopaban por las praderas de la orilla norte, recordando el pasado. Una vez, 2 búhos lo acorralaron, cayó a un valle y se separó de su bandada de cuervos. Por suerte, encontró un antílope herido. Wu Ya curó las heridas del antílope, y este lo llevó consigo, permitiéndole reunirse con la bandada a tiempo. Ahora, Wu Ya se ha transformado de un joven cuervo incapaz de volar debido a una herida en un depredador que domina los cielos, y la bandada prospera bajo su liderazgo. El antílope que una vez dependió de él para sobrevivir y lo transportó ahora vive en algún lugar de esta sabana. Al anochecer, los cuervos descansan en un matorral. Claramente no hay suficiente espacio para que descansen casi 1000 cuervos, así que las bandadas distribuyen los recursos según su tamaño. Como líder de la bandada, el grupo más grande de cuervos de ojos rojos naturalmente obtiene la mayor cantidad de baobabs. La bandada de Wu Ya, la tercera en tamaño, es bastante respetable. Sumado a la mayor estatura de Wu Ya en comparación con los otros cuervos, obtienen la segunda mayor cantidad de baobabs. Los pájaros grandes son geniales. Wu Ya estaba de pie sobre un baobab, sintiendo las miradas envidiosas de los cuervos cercanos. En la naturaleza, el tamaño es una verdad innegable. Mientras seas grande, no tienes enemigos naturales. Por ejemplo, los elefantes, gracias a su enorme tamaño, prácticamente no tienen depredadores aparte de los humanos. De verdad hay elefantes. Para sorpresa de Wu Ya, una docena de elefantes africanos se habían detenido a descansar en este matorral. Esta era la primera vez que Wu Ya veía elefantes. Wu Ya estaba muy interesado en esta especie gigantesca. La sabana en la orilla sur era muy pequeña e inadecuada para especies como los elefantes africanos que requieren grandes cantidades de recursos, por lo que Wu Ya nunca había visto elefantes africanos en la orilla sur. Los colmillos son tan torcidos. Wu Ya voló hacia un joven elefante africano y comentó sobre sus colmillos. Como otras criaturas, el joven elefante africano se sorprendió de poder entender el llamado del cuervo que estaba sobre él. Pero, ¿qué significaba los colmillos son tan torcidos? Este cuervo era realmente un caso de la boca de un cuervo no puede producir marfil. El joven elefante africano levantó su trompa, dejó caer 2 graznidos de insatisfacción y luego ignoró a Wu Ya que estaba sobre él y continuó pastando. Un gran tamaño significa un alto gasto de energía. Para obtener suficiente energía para mantener sus cuerpos, comer ocupa la mayor parte del día de un elefante africano. ¡Qué glotón! Ser grande definitivamente tiene sus problemas, suspiró Wu Ya. A medida que su tamaño aumentaba, su consumo de energía también aumentaba significativamente. El joven elefante africano se estaba enojando. Él solo quería comer, y el cuervo en su cabeza estaba armando un alboroto. El joven elefante balanceó su trompa hacia su cabeza, tratando de darle una lección al cuervo mal hablado. Wu Ya saltó rápidamente a un lado, esquivando el golpe de trompa. Sigues teniendo mal genio, murmuró Wu Ya, arañando la piel áspera del elefante, apenas dejando una marca. Al ver que no podía golpear a Wu Ya, el joven elefante lo ignoró. El sol se estaba poniendo. Comer era la máxima prioridad. Wu Ya observó al elefante absorto en su comida.
Si pudiera proporcionar una fuente de alimento estable, tal vez podría reclutar algunos elefantes como guardaespaldas. Desafortunadamente, los elefantes africanos no comen carne y necesitan consumir entre 100 y 200 kilogramos de plantas al día. Wuya era solo un cuervo. No podía recolectar tanta vegetación. Si tan solo pudiera cultivar. Tenía una fuente de fuego estable, pero no agua estable. El continente africano tenía estaciones bien definidas, suelo suelto, era árido y con escasez de agua. No era un buen lugar para la agricultura. Sin embargo, Wuya aún quería intentarlo. Su territorio estaba cerca de humedales y bosques. Tal vez podría encontrar una fuente de agua subterránea. Podría cavar decenas o incluso cientos de metros y quizás encontrar una fuente de agua estable. Para cavar un pozo profundo, no podía depender de las hienas manchadas ni de los leones. No podían alcanzarlo. La única manera era que los cuervos voladores recogieran tierra y la llevaran arriba. Pero eso sería una tarea enorme. Los cuervos solo podían recoger una cantidad limitada de tierra a la vez. Si pudiera tejer algunas cestas, con Wuya cavando y los otros cuervos transportando la tierra de un lado a otro, podría acelerar considerablemente el proceso. De pie sobre la cabeza de un joven elefante africano, Wuya reflexionó en silencio. Solo después de la puesta del sol y la llegada de la noche, Wuya voló de regreso al baobab. Como no tenía nada mejor que hacer, Wuya decidió probar a tejer. Con siesta, Wuya necesitaba dormir muy poco. Para Wuya, que tenía visión nocturna, la noche no era diferente del día. Tras recoger un poco de hierba silvestre, Wuya comenzó a tejer con sus afiladas garras. Parece que los materiales son lo más importante, pensó Wuya, rindiéndose momentáneamente al ver que sus afiladas garras cortaban la hierba accidentalmente. El joven elefante africano observó a Wuya volar alrededor, jugando con un manojo de hierba silvestre en los árboles, y bostezó. Los elefantes también necesitan dormir poco, pero por la noche no comía, sino que protegía a sus crías dormidas cerca. Cuando Wuya dejó de tejer con la hierba silvestre, el elefante africano extendió su trompa y se comió la hierba que Wuya había recogido. Wuya había elegido específicamente la hierba silvestre más resistente para tejer, y un solo bocado satisfizo al joven elefante africano. Es realmente como un cuervo aterrizando en una llanura, intimidado por un elefante. Wuya sacudió sus alas y bostezó, sin prestar mucha atención. El intento de tejer hierba había fracasado. Que el joven elefante africano comiera todo lo que quisiera. Así que, durante el resto de la noche, Wuya recogió hierba para alimentar al joven elefante africano. Aunque la cantidad que le dio no fue suficiente ni para que comiera unos pocos bocados. Al amanecer, se despidió del joven elefante africano y emprendió de nuevo su viaje migratorio. Quizás, a su regreso, encontraría la manera de cultivarla y domesticar algunos grandes herbívoros para que le sirvieran de guardaespaldas. Bajo el prístino cielo blanco, nubes negras como la tinta avanzaban. Cada vez más cuervos se unían a la migración, haciendo que la procesión se volviera cada vez más masiva. Después de una marcha de todo el día, el Valle de las Rapaces era claramente visible en la distancia. Tal vez como si estuviera preestablecido, otras grandes bandadas de cuervos ya esperaban en los arbustos cercanos. En la África actual, la fuga de venas espirituales podría ocurrir en cualquier lugar. Las pequeñas bandadas de cuervos estaban bien. Siempre y cuando no vivieran en nodos de venas espirituales, no absorberían energía espiritual excesiva ni mutarían. Por el contrario, debido a que no vivían en nodos de venas espirituales, la energía espiritual absorbida por las pequeñas bandadas de cuervos era suficiente para obtener talento. Las grandes bandadas de cuervos eran diferentes. Debido a sus vastos territorios, algunos miembros inevitablemente vivirían en nodos de venas espirituales. Algunas grandes bandadas de cuervos, cuyos líderes carecían de un núcleo, no pudieron controlar a los cuervos mutados, lo que provocó conflictos internos. Los cuervos mutados son significativamente más grandes que los cuervos comunes, y grandes bandadas con muchos cuervos mutados ya se han desintegrado. La naturaleza está estableciendo un nuevo orden en torno a la energía espiritual, lo cual es un desastre para la antigua especie. Por supuesto, el riesgo y la oportunidad coexisten, y muchos cuervos se han vuelto mucho más fuertes como resultado. Wuya condujo a su bandada a descansar en un matorral, preparándose para cruzar el Valle de los Raptores. Desde lo alto del cielo, Wuya calculó aproximadamente el número de cuervos. No sabía si alguno había escapado o llegado tarde, pero ya había 3 bandadas, con un total de más de 3000 cuervos. Si se calculaba según la proporción de su propia bandada, había casi 10.000 cuervos en esta sabana.
La proporción de cuervos adultos respecto a los jóvenes en la bandada de Wuya era muy baja, con 2/3 de los cuervos en la base. Por lo tanto, el número real de cuervos en esta sabana solo podía ser menor, posiblemente incluso menos de 10.000. Tras comunicarse con los líderes de las otras dos grandes bandadas, Ojos Rojos decidió entrar juntos al Valle de los Rapaces mañana por la mañana. Parecía que ninguna otra bandada grande vendría. Al oír esto, Wuya negó con la cabeza y suspiró. 2 años atrás, cuando Wuya nació, vio decenas de miles de cuervos en los terrenos de cría, al menos 5 grandes bandadas. En verdad, los cuervos ya no son lo que eran. La naturaleza cambia en un instante, y solo una fuerza sin igual puede mantenerse en la cima de todas las razas y convertirse en el emperador cuervo. Líder, sonríe como un idiota, se quejó Clay a Kevin, de pie a un lado. A sus ojos, Wuya era perfecto en todos los sentidos, excepto que a menudo se quedaba absorto en sus pensamientos y de vez en cuando sonreía como un idiota. Cállate. Wuya miró fijamente a Clay, quien inmediatamente se puso alerta, observando su entorno. Los humanos encuentran algo que hacer cuando están avergonzados. Los cuervos fingen estar alerta cuando están avergonzados. Wuya dio un paso al frente y pateó a Clay y a Kevin. Las grandes bandadas de cuervos que aún existen hoy son todas aquellas con un núcleo. Wuya reflexionó sobre cómo someter a estos cuervos y poseer una gran bandada. Iría a sus líderes y los golpearía a todos. No, la lealtad no es lo suficientemente alta como para usar integración, y Wuya también necesita que estos cuervos líderes gestionen a sus cuervos subordinados. Solo puede comenzar con las necesidades de los cuervos, tal como lo hizo con los cuervos Sein. Las grandes bandadas de cuervos no tienen ni comida ni poder de lucha. Parecen no tener necesidades. Sin embargo, al observar a los cuervos volar alrededor, preparándose para cruzar el Valle Raptor, Wuya tuvo una pregunta. Si las bandadas de cuervos pequeños y medianos migran debido a la insuficiencia de alimento en su territorio para reproducirse, ¿por qué migrarían las bandadas de cuervos grandes? Wuya no creía en la llamada rueda genética. Todo comportamiento animal es para la supervivencia, y la migración es solo una forma de sobrevivir. Si la migración es beneficiosa para la supervivencia, entonces las criaturas migran. Si la supervivencia es posible sin migración, entonces las criaturas no migran. Las bandadas de cuervos grandes poseen vastos territorios con abundantes recursos y numerosos depredadores. Como mínimo, las bandadas de cuervos grandes pueden confiar en su suficiente poder de lucha para explorar el área circundante y traer de vuelta suficiente alimento. Estabilidad. Esta es la única conclusión a la que Wuya puede llegar. Las bandadas de cuervos grandes quieren una vida estable. Si los cuervos se reproducen dentro de su territorio, consumirán una gran cantidad de los recursos del territorio. En años de desastre, el territorio puede volverse inhabitable. Solo la reproducción continua es el camino a la supervivencia a largo plazo. Por lo tanto, varias bandadas de cuervos grandes han llegado a un acuerdo tácito para reservar un área próspera como su zona de cría. Ningún cuervo se quedará en la zona de cría. Los que queden serán atacados por las últimas grandes bandadas de cuervos que se marchen. Cada año, durante la época de cría, las bandadas de cuervos cruzan el valle para reproducirse. La afluencia de cuervos ejerce una gran presión sobre el ecosistema de la zona de cría. Sin embargo, con un año para recuperarse, la zona de cría siempre puede albergar a tantos cuervos. Si Wuya puede proporcionar una vida estable a las grandes bandadas de cuervos, entonces someterlos y gobernarlos no estará lejos. Supongo que todavía tengo que cultivar, suspiró Wuya. Solo la agricultura puede proporcionar una fuente de alimento estable para tantos cuervos. Siguiendo esta línea de pensamiento, Wuya comenzó a reflexionar sobre qué debería plantar en esta tierra árida estacionalmente. Los arbustos bajo sus pies permanecían firmes en esta escasa pradera durante todo el año, pero los cuervos no los comían. Pocas plantas podían adaptarse a esta tierra, dejando a Wuya con pocas opciones. Los baobabs. Si Wuya lograba cultivarlos hasta formar un bosque de baobabs, sin duda podría asegurar una fuente de alimento estable. Sin embargo, plantar un solo baobab requería una gran cantidad de agua. Wuya necesitaría construir varios pozos para tener siquiera una posibilidad de plantar un bosque de baobabs. Además, sin métodos de plantación científicos, la tasa de supervivencia sería muy baja. Y, lo más importante, estaba el factor tiempo. Plantar un solo árbol podría llevar más tiempo que la vida de un cuervo. Afortunadamente, la aparición de su talento le dio a Wuya algunas pistas.
Tras el último aumento de energía espiritual, un nuevo talento, Catálisis, apareció en el conjunto de talentos de los cuervos. Catálisis consume energía, acelerando la muerte de los seres vivos. Anteriormente, Wu ya no comprendía la utilidad de este inexplicable talento, especialmente porque era un talento raro. Consumir su propia energía ya era bastante malo, pero también aceleraba la muerte. Wu ya intentó usar este talento y se sintió extremadamente mareado después. Anteriormente, Wu ya pensó que el mareo era causado por acelerar su propia muerte, así que rápidamente recuperó este talento. Pero ¿y si acelerar la muerte de una criatura no aceleraba la suya? Establece Catálisis como el talento del miembro del grupo Wu ya. Catálisis 100, 100. Almacenamiento espiritual 78, 3333, 1740. Wu ya intentó usar Catálisis en un arbusto. Una ola de mareo lo golpeó, y Wu ya rápidamente usó conversión de energía espiritual para restaurar su energía. Efectivamente, después de restaurar su energía, el mareo desapareció. El mareo se debía solo al consumo excesivo de energía, no a que su muerte se hubiera acelerado. Después de consumir 50 de energía espiritual, el arbusto originalmente frondoso y verde en realidad mostraba signos de marchitamiento. El sol se elevó en el horizonte, las siluetas de los cuervos oscurecían el cielo. Una bandada oscura y densa de cuervos finalmente llegó a este valle repleto de rapaces. En el momento en que entraron, un águila se abalanzó, matando a un cuervo. Los gritos cautelosos de los cuervos resonaron, advirtiendo del enemigo que se acercaba. Pero el águila, habiendo tenido éxito, se llevó el cadáver del cuervo. Para cuando los cuervos reaccionaron y se prepararon para contraatacar, el águila había desaparecido en la distancia. La escena de la tragedia estaba bastante lejos de la ubicación de Wu ya. De lo contrario, habría elegido enfrentarse al rapaz. Parecía que la competencia en el Valle de las Rapaces era feroz, de lo contrario el águila no habría arriesgado su vida para atacar a los cuervos. Una criatura voladora gigantesca apareció en el horizonte, atrapando al águila que acababa de tener éxito. Incluso en el límite de la visión de Wu ya, la criatura todavía parecía enorme. «Un behemoth», exclamó Wu ya conmocionado. Juró estar absolutamente seguro de no haberse equivocado. Si estuviera más cerca, la criatura tendría una envergadura de al menos 10 metros. Incluso con su visión mejorada, Wu ya no podía discernir su naturaleza desde tal distancia. Probablemente se trataba de un ser como el tigre de ojos espirituales, el rey de este valle. Este valle de los rapaces debía contener varias venas espirituales masivas para atraer a tantas criaturas mutadas y rapaces, incluyendo a un rey entre las bestias. Wu ya usó su detector de espíritus para sondear las venas espirituales subterráneas, y el resultado fue el esperado. El suelo estaba densamente poblado de venas espirituales, incluyendo varias grandes, que se entrecruzaban formando una vasta red. Sus habilidades únicas hacían que la destreza en combate de Wu ya fuera extremadamente alta. Pocas rapaces podían rivalizar con él. Incluso en este peligroso valle, la fuerza de Wu ya estaba entre las mejores. Wu ya deseaba desesperadamente encontrar piedras espirituales ahora, absorbiendo continuamente su energía espiritual para mutar y evolucionar, convirtiéndose en el Señor Supremo de los cielos. Sin embargo, Wu ya aún tenía una tarea pendiente. Estos cuervos migratorios necesitaban su protección para cruzar este peligroso valle. Al entrar en el valle, 3 grandes bandadas de cuervos avanzaron por 3 rutas distintas. Los suministros eran insuficientes para mantener a todos los cuervos que viajaban por la misma ruta, lo que los obligó a separarse. El grupo de Wu ya tenía la menor cantidad de cuervos, liderado por una bandada de cuervos de ojos rojos. Estos cuervos eran muy responsables, manteniendo sus equipos de combate de 3 personas en todo momento, informando constantemente de su progreso a los cuervos que los seguían mediante llamadas. Tras años de migración, estos comportamientos eran habituales para los cuervos, pero a Wu ya le resultaban bastante novedosos. Anótalo, anótalo, anótalo todo, murmuró Wu ya, registrando las acciones de los cuervos. Estas experiencias, acumuladas a través de la evolución, se convertirían en el método de Wu ya para controlar a los cuervos en el futuro. Clay y Kevin no podían comprender los pensamientos de Wu ya, solo pensaban que su líder estaba hablando consigo mismo otra vez. Líder, solicito una audiencia. Un gran cuervo rodeo con habilidades sensoriales le comunicó a Wu ya que los cuervos de ojos rojos querían verlo. ¿Es mi turno?, preguntó Wu ya al gran rodeo, que graznó 2 veces en señal de afirmación. Krekwen, vamos a luchar. Wu ya llevaba tiempo deseando pelear.
La única razón por la que lo llamaban era que los cuervos de reconocimiento habían descubierto un poderoso enemigo. Lucha. Graznó Kretwen, respondiendo a la orden de Wu Ya. Estaban ansiosos por seguirlo a la batalla, en lugar de quedarse a su lado todo el día como guardias, escuchando sus quejas. Enemigo, hábitat, lucha. Gran Rodio le describió brevemente la situación a Ojo Rojo. Los cuervos exploradores se habían enterado de que su hábitat original había sido ocupado por un raptor. Ojo Rojo quería que Wu Ya luchara, así que le pidió a su jefe que lo trajera. Mi tarifa por aparición es muy alta. Wu Ya graznó a Ojo Rojo, sin lanzarse inmediatamente a la batalla. No es que le tuviera miedo al raptor, sino que necesitaba suficiente ventaja. La actitud actual de Ojo Rojo, dándole órdenes a Wu Ya como un superior, lo estaba incomodando un poco. Wu Ya tenía la ambición de integrar a todas las bandadas de cuervos. Solo cooperaría, no se sometería. Ojo Rojo miró a Wu Ya, graznó 2 veces, indicando su confusión. Después de ahuyentar a los raptores, déjenme elegir un hábitat primero, dijo Wu Ya, imponiendo su condición. No quería trabajar gratis. Para evitar pérdidas excesivas, Ojo Rojo accedió a la petición de Wu Ya. Guiado por Damin y Dakai, Wu Ya llegó al hábitat que había reservado para la noche. 3 fénix de plumas rojas. Wu Ya usó rápidamente el detector de espíritus para revisar las venas espirituales cercanas. No quería que apareciera otro fénix de sangre esquelética. La experiencia de ser quemado vivo aún estaba fresca en su mente. Afortunadamente, aunque las venas espirituales subterráneas eran abundantes, no había nodos de energía espiritual en el hábitat. Por lo tanto, Wu Ya planeó matar a estos 3 fénix de plumas rojas para ver si podía obtener el secreto de su renacimiento. ¿Has comido, amigo? Wu Ya voló directamente hacia abajo. Ahora pesaba 10 libras, un tamaño mayor que los fénix de plumas rojas. Ahora, estos fénix de plumas rojas eran los retadores. Ante la repentina aparición del gran pájaro negro, los 3 fénix de plumas rojas se detuvieron un momento y luego advirtieron a Wu Ya con sus gritos que se marchara. Váyanse. Antes de que Wu Ya pudiera siquiera hablar, Kren y Cree a su lado se rieron a carcajadas. El fénix de plumas rojas miró a Cree y Kren, que pesaban apenas 3 o 4 libras, luego a Wu Ya, que pesaba 10 libras, y no podía creer que fueran de la misma especie. Estos 3 son fuertes. Ustedes 2 vigilen detrás de nosotros. Informen de cualquier situación de inmediato. No dejen que otras criaturas interfieran en mi batalla. Wu Ya dio la orden, enviándolos a vigilar, sin desanimar a Cree y Kren. Cree y Kren obedecieron, inflando el pecho y escudriñando su entorno. Al ver que Wu Ya ignoraba su advertencia y seguía charlando y riendo con sus subordinados, los 3 fénix de plumas rojas se enfurecieron y gritaron, preparándose para atacar. ¿Por qué gritan? Wu Ya se lanzó hacia adelante como una bala de cañón, corriendo hacia uno de los fénix de plumas rojas y picoteándole el pecho con el pico. El fénix de plumas rojas, al ver a Wu Ya repentinamente cerca, claramente no esperaba que fuera tan rápido. Para cuando el fénix de plumas rojas reaccionó e intentó crear distancia para esquivarlo, era demasiado tarde. En solo 3 segundos, Wu Ya le había infligido 7 u 8 heridas en el abdomen. La sangre brotó a borbotones de las heridas, salpicando el suelo. El aire estaba impregnado de hedor a sangre, y los 3 fénix de plumas rojas sintieron miedo. Después de su mutación, estos fénix de plumas rojas habían derrotado gradualmente a poderosos enemigos, ocupando lugares ricos en energía espiritual y convirtiéndose en los depredadores supremos del mundo de las aves. No habían sentido miedo en mucho tiempo, pero ahora vieron su sombra regresar en esta gran ave negra. Demasiado fuerte. Los 3 fénix de plumas rojas se dieron cuenta claramente de la diferencia de fuerza y extendieron sus alas, con la intención de escapar. Wu Ya no les dio ninguna oportunidad. Extendió sus alas y alzó el vuelo, lanzando un ataque contra los fénix que huían. Ninguna de las presas de Wu Ya pudo escapar. Un sonido silbante resonó, y la peste negra llegó ante los 3 fénix de plumas rojas en un abrir y cerrar de ojos. Los fénix de plumas rojas se sorprendieron una vez más por la velocidad de Wu Ya, gritando con fuerza y dispersándose en todas direcciones. Wu Ya fijó su mirada en el fénix de plumas rojas que había herido anteriormente. Sabía que debía atacar a los débiles. Al cazar, naturalmente apuntaba a los heridos. En un abrir y cerrar de ojos, Wu Ya, como un rayo de luz, cubrió rápidamente la distancia entre ellos y voló al lado del fénix de plumas rojas.
Enfrentado a la velocidad de Wuya, el Fénix de plumas rojas rugió furioso, sabiendo que no podía escapar y que no tenía más remedio que luchar. El Fénix de plumas rojas apuntó sus afiladas garras a Wuya, que acababa de volar y ni siquiera había tenido tiempo de adoptar una postura de ataque, tratando de tomar la delantera. Sin embargo, Wuya reaccionó aún más rápido, esquivando el ataque con un paso lateral mientras aceleraba, llegando frente al Fénix de plumas rojas y abriendo sus garras. Wuya sujetó firmemente al Fénix de plumas rojas. A pesar de sus desesperados forcejeos, fueron inútiles. Una serie de gritos resonaron por el valle, sonando absolutamente aterradores. Sujeta a la presa. Wuya arrancó las dos alas del Fénix de plumas rojas y las arrojó hacia Kevin y Clay. Clay y Kevin rodearon inmediatamente a su presa con los otros cuervos, pateándola ocasionalmente. Al ver que los dos fénix de plumas rojas restantes estaban casi fuera del alcance de la montaña, Wuya no tuvo más remedio que perseguir a uno. El tiempo se agotaba. Wuya escogió al fénix de plumas rojas más grande y voló hacia él a toda velocidad, intentando atraparlo. El fénix de plumas rojas notó que Wuya se abalanzaba sobre él y aleteó desesperadamente, intentando deshacerse de él. Sin embargo, por más rápido que volara el fénix de plumas rojas, la distancia entre ellos solo aumentaba. Tras una persecución a través de 3 picos montañosos, Wuya finalmente alcanzó al fénix de plumas rojas. Atrapado por una criatura más grande que él, solo había un resultado posible. El fénix de plumas rojas usó todas sus fuerzas, pero finalmente, Wuya le rompió las alas, dejándolo incapaz de resistir. Al ver que el otro fénix de plumas rojas ya se había ido, Wuya no tuvo más remedio que llevar a la presa de vuelta a la colina donde estaba Krenclay. Krenclay, ve a decirle a Ojo Rojo que todo está resuelto y luego trae tus propios cuervos, ordenó Wuya. Krenclay graznó, indicando que sin duda cumpliría la tarea. Entonces Wuya arrojó al casi muerto fénix de plumas rojas junto a otro fénix de plumas rojas, tratando de encontrar algo diferente en ellos. El líder está muerto, informó Krenclay, quien se había quedado sobre el estado del fénix de plumas rojas a Wuya. Esto solo dejó a Wuya sin palabras, y lo pateó. Di algo amable. Los cuervos carecen de elocuencia, lo que hizo que Wuya sintiera que estaba a punto de sufrir un derrame cerebral. Krenclay, pateado, no se atrevió a decir nada más y se apartó para vigilar. Wuya se giró para mirar al fénix de plumas rojas en el suelo. Los cuervos no habían muerto todos en el frenesí alimenticio anterior, así que no podía haber muerto así. Levántate, te dejaré levantarte, dijo Wuya, arañándolo con sus garras y notando que su abdomen aún subía y bajaba. De repente, el más grande de los fénix de plumas rojas atacó los pies de Wuya. Sin embargo, Wuya sabía que los fénix de plumas rojas no eran tan fáciles de matar, y estaba preparado. Saltó a un lado para esquivar el ataque y luego lo pisoteó. El fénix de plumas rojas gritó, implorando piedad, pero Wuya no dejó de pisotearlo. En cambio, aumentó la fuerza. Al final, Wuya aplastó la cabeza entera del fénix de plumas rojas, y una sustancia viscosa y pastosa mezclada con fragmentos de hueso salpicó el suelo. No puede ser que siga vivo, ¿verdad? Wuya miró al fénix de plumas rojas mutilado. Sería una pena que no estuviera muerto. Mata al fénix de plumas rojas, por favor, elige un talento. Fingir muerte consume energía para entrar en un estado de muerte fingida, perdiendo signos vitales, pero es inmune a la muerte hasta que se agota la energía. Ayuda espiritual consume energía espiritual para mantener los signos vitales. Velocidad extrema aumenta la velocidad de vuelo. Wuya eligió fingir muerte, aunque realmente quería ayuda espiritual, pero el efecto de inmunidad de fingir muerte era más fuerte. El fénix carmesí, incluso en estado de animación suspendida, aún podía sentir la aproximación de Wuya y lanzar un ataque, lo que indicaba que la animación suspendida no causaba la pérdida de sus 5 sentidos. Si se encontraba con un enemigo al que no podía derrotar, usar la animación suspendida para atraerlo, seguido de un ataque sorpresa, podía influir significativamente en el curso de la batalla. Está muerto, no vas a retirarte. No te voy a dejar ir. Wuya pateó a otro fénix carmesí, que permaneció en animación suspendida y no atacó. Wuya no tenía prisa. Sabía que eventualmente se quedaría sin energía y saldría de la animación suspendida. Poco después, Ojos Rojos llegó con la fuerza principal. Todos vieron un pájaro rojo sin cabeza y otro pájaro rojo grande con heridas por todo el abdomen a los pies de Wuya. Justo cuando los cuervos estaban atónitos, el fénix carmesí no pudo resistir la tentación de salir de la animación suspendida y atacó a Wuya.
Te estás sobreestimando. Wu Ya esquivó el ataque, se abalanzó sobre el Fénix carmesí, lo pisoteó hasta derribarlo y atacó su abdomen. El poder de Wu Ya impactó a los cuervos, quienes gritaron de apoyo. A pesar de los desesperados esfuerzos del Fénix pluma carmesí, fueron inútiles. Wu Ya le arrancó los órganos internos uno por uno. Mata al Fénix pluma carmesí, por favor, elige tu talento. Fingir muerte consume energía para entrar en un estado de muerte fingida, perdiendo signos vitales. Invulnerable hasta que se agote la energía. Ayuda espiritual consume energía espiritual para mantener signos vitales. Gran fuerza duplica toda la fuerza. Wu Ya eligió ayuda espiritual y obtuvo con éxito el secreto de la inmortalidad del Fénix pluma roja. Líder, están todos aquí. Krekuen y los cuervos aterrizaron junto a Wu Ya y le informaron. ¿Qué hacen ahí parados? Coman. Wu Ya pateó al Fénix pluma roja hacia los cuervos y luego se inclinó para comer las entrañas que había sacado. Los cadáveres de los dos Fénix pluma roja fueron rápidamente desmembrados por los cuervos, dejando solo esqueletos. Al mirar los esqueletos, Wu Ya recordó algunos recuerdos desagradables. Krekuen, rompe los huesos en pedazos y tíralos en diferentes lugares. Wu Ya dio la orden, y Krekuen obedeció. Ojos Rojos y Dahlia, con los cuervos principales, aterrizaron junto a Wu Ya y lo saludaron con gritos. En ese momento, Wu Ya estaba cubierto de sangre, desprendiendo un olor fétido, y su enorme tamaño lo hacía parecer algo aterrador. ¿Por qué tardaron tanto en bajar? Ya no queda carne para comer, gritó Wu Ya, intentando ser amable con la pareja. Restaurante, por favor, elija, le explicó Dalao a Wu Ya, transmitiéndole las intenciones de la pareja de ojos rojos y permitiéndole elegir primero su lugar de descanso. Wu Ya finalmente se posó en un árbol bajo junto al lago en la cima de la montaña, que ofrecía refugio y parecía un buen lugar para descansar. Clay y Kevin, habiendo hecho lo que Wu Ya les había pedido, volaron de regreso con sus hombres. La muerte del Fénix de plumas rojas a manos de Wu Ya tuvo un fuerte impacto visual en los cuervos, y ahora otros cuervos que pasaban por el lugar de descanso de Wu Ya se mostraban indecisos y tímidos. La noche era brumosa, la niebla de la montaña difuminaba la luz de la luna, envolviendo este lugar de descanso en misterio. No había muchos árboles en la cima de la montaña para que los cuervos descansaran, así que la mayoría tenía que descansar en el suelo. En el árbol más alto y bajo junto al lago en la cumbre, un cuervo enorme se erguía como guardián de la bandada. Este enorme cuervo era Wu Ya, quien ahora bostezaba ociosamente en la copa del árbol, mirando fijamente la densa y oscura masa de cuervos. Con siesta 1, Wu Ya solo necesitaba 2 o 3 horas de sueño al día, más siestas ocasionales durante el día, para obtener suficiente energía para el día. Menos sueño significaba más tiempo libre, y con más tiempo libre, Wu Ya inevitablemente se aburría. Durante el día, al menos había cosas que hacer. Estar ocupado lo ayudaba a olvidar muchas emociones y le impedía pensar demasiado. Pero por la noche, Wu Ya solo podía mirar fijamente la luna, recordando ocasionalmente sus días como humano. Siempre que esto sucedía, Wu Ya activaba visión compartida para comprobar si alguien del grupo seguía despierto. Las habilidades visión compartida y siesta creaban un efecto maravilloso, convirtiendo a Wu Ya en el guardián nocturno del grupo. Cuando era necesario, Wu Ya podía usar el núcleo para imponer su voluntad y ayudar a los miembros del grupo en apuros. Los leones, las hienas manchadas y los cuervos eligen descansar por la noche. Este es un patrón de vida grabado en sus genes. Sin embargo, a medida que el grupo crece, ocasionalmente algunas criaturas más pequeñas deciden desafiar esta regla por la noche. Después de buscar un poco, Wu Ya encontró al pequeño que no se había dormido. Era Kobe, en ese momento extremadamente emocionado, inmerso en la alegría de la victoria e incapaz de dormir. Kobe ahora dominaba la lucha con los ojos cerrados, capaz de usar todas sus habilidades de combate incluso con los ojos cerrados. Durante el día, Kobe había derrotado a Raven Illusion por primera vez. Kobe no sabía cuántas batallas había perdido, pero hoy era el vencedor, derrotando finalmente a Raven Illusion. Ahora, Kobe estaba inmerso en la alegría de la victoria, picoteando constantemente el baobab, abriéndole un gran agujero. ¿Por qué este mocoso picotea el árbol? Se quejó Wu Ya, aunque seguía bastante satisfecho con Kobe. Gracias al rasgo ganador que Wu Ya le había asignado, Kobe había estado en un camino de batallas continuas y haciéndose más fuerte, alcanzando casi el tamaño de un cuervo adulto. Si bien la fuerza de combate general de Kobe tal vez no fuera la más grande, Wu Ya lo había convertido en el líder espiritual de los cuervos jóvenes.
Wu ya les había dicho repetidamente a los cuervos jóvenes que, mientras mantuvieran su espíritu de lucha como Kobe, él se haría responsable de ayudarlos a hacerse más fuertes. Al ver a Kobe hacerse más fuerte, los demás cuervos jóvenes también se habían llenado gradualmente de espíritu de lucha, cada uno más combativo que el anterior. Tienes tanta energía, vete a dormir. Wu ya usó el núcleo para infundirle a Kobe la voluntad de descansar. Muchos miembros del grupo que no podían dormir por la noche se durmieron bajo la voluntad de Wu Ya. Tras buscar un rato, Wu Ya descubrió que Dore parecía estar despierta, pero su atención se desvió en un momento inoportuno. Como reina de las hienas manchadas, Dore poseía muchos derechos. En ese momento, Dore estaba ejerciendo su derecho a fortalecer la manada de hienas manchadas. El derecho a aparearse primero. Desde que la estructura social de la manada de hienas manchadas volvió a la normalidad, los métodos de apareamiento también habían regresado a un sistema dominado por las hembras. Dolai estaba trabajando duro para expandir la manada, y el macho de hiena manchada, que estaba en desventaja, claramente luchaba por seguir el ritmo. Qué lástima. Siguiente. Wu ya era solo un pájaro joven, demasiado joven para presenciar tales cosas. La perspectiva de Wu ya cambió a Kolai, una de las 3 leonas, que corría a toda velocidad bajo la luz de la luna. Esta leona no dormía por la noche, corría por el desierto. ¿Qué le pasa? Wu ya estaba desconcertado. Si no se hubiera reincorporado a la manada después de cazar, no estaría corriendo sola en la naturaleza. Las leonas suelen pasar la noche en libertad tras cazar, buscando un árbol al que trepar y turnándose para vigilarlo. Kolai estaba sola, sin ninguna otra leona, corriendo salvajemente en la naturaleza. Parecía muy inusual. En la penumbra, Kolai corría incansablemente, aparentemente evitando a algún peligroso depredador. Wu ya observaba en silencio, sin intervenir. Maldita sea, ¿por qué no mira hacia atrás? Wu ya quería averiguar qué perseguía a Kolai, obligándola a viajar de noche. Apresurarse a imponer su voluntad podría poner a Kolai en peligro. Wu ya necesitaba averiguar primero qué estaba pasando. Desde el paisaje que se alejaba, Wu ya intentó discernir la ubicación de Kolai. Conocedor del territorio, Wu ya determinó rápidamente su posición. Corría hacia el norte, muy cerca de la zona de matorrales donde vivía la manada Dol. Lo siento. Wu ya usó su núcleo para infundir su voluntad en Dol, haciendo que quisiera patrullar la ruta de Kolai. Mientras Dol se dirigía hacia allí, Wu ya usó visión compartida para encontrar un cuervo cercano y lo envió allí. En esta batalla coordinada, el control de Wu ya sobre su voluntad era limitado. No podía tomar el control directo de la lucha, sino que solo podía intentar brindar asistencia. Dol llegó a un árbol bajo donde solo estaba posado un cuervo. El olor previamente marcado se había debilitado considerablemente, así que Dol orinó en el árbol y comentó. Justo cuando estaba a punto de terminar de orinar y volver a dormirse, algo pareció acercarse desde el horizonte, y al mismo tiempo, un cuervo en el árbol graznó. Habiendo lidiado con cuervos con frecuencia, Dole comprendió que le estaban advirtiendo que estuviera alerta. Dole alzó la cabeza, su melena ondeando ligeramente, y rugió hacia el horizonte, su voz como un trueno, perforando la naturaleza y declarando que ese era su territorio. Lo que desconcertó a Dole fue que el rugido, aunque no tan fuerte, le resultaba muy familiar. Parecía ser el grito de auxilio que a menudo usaban las leonas en la manada de cuervos. Ven aquí, estoy aquí, rugió Dole al corredor Colley, indicándole mediante comunicación sensorial que todo dependía de él. Al oír la llamada de Dole, Colley se aferró a una cuerda de salvación y corrió rápidamente hacia él. Al llegar junto a Dole, Colley se detuvo, jadeando con fuerza. Sube al árbol, déjamelo a mí, ordenó Dole. Colley gruñó suavemente 2 veces y luego trepó apresuradamente al árbol. Al mismo tiempo, una nube de polvo se elevó en la dirección en que Colley corría, indicando que algo grande estaba allí. Quítate del camino. Rugió Dol al remolino de polvo, ahuyentando a los intrusos. Dol no sabía qué había en el polvo, pero ya estaba en posición de combate, esperando a que el enemigo entrara en su alcance de ataque. Wu ya, sin embargo, podía ver claramente al enemigo que se acercaba a través de los cuervos en los árboles. El polvo llenaba el aire, la luz de la luna era difusa. ¿No es eso un tejón de miel? A través de los cuervos en lo alto y la tenue luz de la luna, Wu ya vio claramente al enemigo rodeado de polvo. Cuerpo negro, lomo blanco, nariz chata, patas cortas, fuerte y robusto, era un tejón de miel. Sin embargo, este tejón de miel parecía haber mutado, luciendo mucho más grande que su tamaño real, casi del tamaño de una hiena manchada macho.
con un tamaño mucho mayor que otros tejones de miel, no es de extrañar que se atreviera a perseguir a una leona. Los tejones de miel son conocidos por su agresividad, si fueran más grandes, incluso podrían atreverse a perseguir a un elefante. Wuya quiso advertir a Dor, pero no podía transmitir su voz de forma remota, así que solo pudo observar a Dor actuar por su cuenta. Frente a la nube de polvo que se levantaba, Dor no sintió miedo ni retrocedió, sino que fue a su encuentro. Sin importar lo que hubiera en el polvo y el humo, cualquier cosa que no retrocediera ante la majestuosidad del Rey León, Dol estaba decidido a darle una lección. Mientras los dos chocaban, Dol finalmente vio al tejón melero con claridad y lo derribó. El tejón melero se sobresaltó al ver a Dol. Recordaba claramente haber perseguido a una pequeña leona, así que ¿cómo se había convertido en un poderoso león macho? En ese momento de vacilación, el lobo con garras de Dol golpeó con fuerza la cabeza del tejón melero, dejándole varias heridas sangrantes. Aullido. El tejón melero aulló a Dol, luego se abalanzó sobre su muslo, con la intención de desgarrarlo. Sin embargo, el curtido en la batalla Dol esquivó fácilmente el ataque del tejón melero con un ligero salto. No era solo la enorme diferencia de tamaño, sino también la enorme diferencia de experiencia. Solo el tejón melero se atrevió a recibir ese golpe. Después de que su ataque fallara, el tejón melero mutado se estrelló contra un árbol, sacudiendo todo el arbusto. Sobresaltado, Cole en el árbol aulló al tejón melero de abajo, tratando de asustarlo. Comparado con usar gritos para ahuyentarlos, Dol parecía preferir los métodos físicos. El tejón melero, viendo estrellas después de chocar contra un árbol, de repente sintió un frío en su lomo y se giró para encontrarse con el ataque de Dol ya sobre él. El tejón melero metió el lomo y la cabeza, enfrentándose a las garras de Dol. Las garras de Dol se deslizaron por el lomo del tejón melero varias veces, pero el tejón melero solo sufrió abrasiones menores. La piel del tejón melero era gruesa y dura. Su mutación había hecho que su lomo fuera tan duro como el caparazón de una tortuga. Dol se preguntó por qué, después de todo ese esfuerzo, no había visto ninguna salpicadura de sangre. Entonces Dol cambió su estrategia de ataque, rugiendo y abriendo su boca roja como la sangre para morder al tejón melero. Pero esto le cayó justo en las manos al tejón melero. Había estado esperando la mordida de Dol. Al ver la cabeza de Dol acercándose, el tejón melero se abalanzó sobre su cuello. Tras haber soportado más de una docena de zarpazos, Dol bajó la guardia y no pudo esquivar el ataque a tiempo. El tejón melero sujetó con fuerza el cuello de Dol y le mordió con fuerza la garganta. Por suerte, Dol siguió sacudiéndose, y el tejón melero solo logró morderle un poco de carne, no un punto vital. Sin embargo, si Dol no se liberaba a tiempo, su vida correría peligro. Dol era un león macho experimentado. Rápidamente recuperó el equilibrio y comenzó a sacudir la cabeza, intentando deshacerse del tejón melero. Las afiladas garras del tejón melero sujetaron con fuerza el áspero cuello de Dol, clavándose en la carne e impidiendo que se soltara. Dol está en peligro, dijo Wuya, con el corazón oprimido mientras observaba. Había usado su voluntad para controlar a Dol y patrullar, con la esperanza de usar la fuerza del león para rescatar a Cole, razón por la cual se había encontrado con el tejón melero. No esperaba que esto pusiera de Dole en una situación tan peligrosa, enfrentando ahora el riesgo de muerte. Si Dole moría por esto, Wuya no podría dormir por las noches. Afortunadamente, Dole no estaba sola en el campo de batalla. Una leona estaba encaramada en un árbol. Después de rugirle al tejón melero, Cole había estado observando el campo de batalla, esperando su oportunidad. Las leonas normalmente no interfieren en las peleas de leones machos, pero en esta situación crítica, Cole hizo caso omiso de eso. Incluso si el león macho la atacaba después de la pelea, Cole estaba decidida a ayudar a Dole. Cole saltó del árbol bajo y usó la técnica de agarrar la ingle que había aprendido de la hiena manchada sobre el tejón melero. La puntería de Cole era excelente, y mordió con fuerza los genitales del tejón melero. Un fuerte aullido escapó de los labios del tejón melero. El tejón melero, abrumado por el dolor, se quedó momentáneamente flácido, con sus patas delanteras aferradas al cuello de Dore. Dore aprovechó la oportunidad y estrelló con fuerza al tejón melero contra el árbol. Los genitales del tejón, desgarrados por la mordedura de la leona y el poderoso empujón del león, quedaron separados de su cuerpo. El inmenso dolor hizo que incluso el normalmente temerario tejón melero gritara de agonía. Ahora, el tejón melero yacía inerte bajo el árbol bajo, con el abdomen hecho un desastre sangriento, con un aspecto totalmente miserable. El tejón melero, completamente abatido, yacía inerte e impotente, capaz solo de aullar de agonía.
Mientras tanto, Cole, por su parte, masticaba la masa blanda y carnosa en su boca, tratándola como un pequeño postre. Sin embargo, Dore no iba a dejar escapar al tejón melero por su lamentable estado. Ahora era el momento perfecto para acabar con él. El indefenso tejón melero cayó rápidamente entre las garras de Dore, convirtiéndose en su desayuno. Al ver al tejón melero muerto, Cole bajó rápidamente su cuerpo, mostrando respeto a Dore. Al mismo tiempo, el débil grito de Cole suplicaba al Rey León que no la castigara por invadir el territorio de la Batalla de los Leones. Vuelve con Rabi. Dol gruñó 2 veces, recogió el cadáver del tejón melero y se dio la vuelta para marcharse. El cielo se estaba volviendo azul gradualmente, el sol estaba a punto de salir, y Wu ya dejó de usar visión compartida para espiar a los miembros del grupo. Usar visión compartida durante casi toda la noche había consumido mucha energía de Wu ya. Por lo tanto, temprano en la mañana, Wu ya estaba comiendo frutos desconocidos en un árbol bajo para reponer la energía perdida. La ventaja de tener un árbol bajo era que la bandada de cuervos de Wu ya no necesitaba arriesgarse a ir a otras montañas a buscar comida antes de partir. Comer fruta era suficiente. Además, habían comido 2 fénix de plumas rojas el día anterior, y los miembros de la bandada de cuervos de Wu ya estaban llenos de energía y ansiosos por emprender su nuevo viaje. No hay prisa, esperen a que regresen y despejen el camino. En respuesta a la petición de los cuervos, Wu ya los dejó descansar un rato. Crecuen, ve y averigua si hay algo inusual en este lugar. Aprovechando la hora temprana, Wu ya ordenó a los cuervos que buscaran algo especial en esta montaña. Aunque el detector de espíritus y el núcleo espiritual indicaban que este lugar era una montaña común y corriente, la razón por la que los 3 fénix de plumas rojas se posaban allí le hizo pensar a Wu ya que debía haber algo especial. Era una lástima que esta migración hubiera dejado al cuervo 6 en casa. El cuervo 6 siempre tenía buena suerte y podía ayudar a Wu ya a encontrar muchos tesoros. Wu ya llegó a la orilla del lago, bajó la cabeza para beber agua y notó algo muy brillante que centelleaba en el centro del lago. Algo andaba mal. El sol acababa de salir y todavía había mucha niebla en el valle. No debería brillar tanto. Parecía que lo que atraía a los fénix de plumas rojas estaba en el lago. Una suave brisa barría el valle, ondulando la superficie del lago. Una luz brillante en el centro del lago atravesaba las ondulaciones, parpadeando continuamente y reflejándose en los ojos de Wu Ya. ¿Qué es eso? Wu ya estaba desconcertado, ya que nada en la naturaleza debería brillar y parpadear en un lago. Wu ya no podía entenderlo. Dado que tanto el detector de espíritus como el núcleo espiritual indicaban que no había nada allí, no debería haber ningún fenómeno que no perteneciera a la naturaleza. Sin embargo, dado que el punto de destello estaba en el agua, Wu ya no podía avanzar para investigar. ¿Por qué siguen parpadeando intermitentemente? Wu ya observó la orilla del lago por un rato y descubrió que los destellos parecían seguir un patrón. Entonces Wu ya usó brillo primero para controlar el tiempo del brillo de la pluma, logrando resonancia con los destellos en el agua. Cuando los destellos de luz se alinearon, las ondas en la superficie del lago se volvieron rápidas, girando y formando un remolino. Este extraño fenómeno sobresaltó a los otros cuervos que bebían agua, provocando que chillaran y emprendieran el vuelo. Wu ya permaneció en silencio junto al lago, su núcleo espiritual surgiendo con un calor intenso. Esta era la fluctuación más violenta que Wu ya había experimentado desde que adquirió el núcleo espiritual. El remolino contenía lo que el núcleo necesitaba. ¿Qué hacer? ¿Debería entrar al agua para aprovechar la oportunidad? Wu ya reflexionó. Aunque el contenido del agua era tentador, entrar limitaría severamente sus habilidades. Sopesando los pros y los contras, Wu ya abandonó la idea de sumergirse en el agua y en su lugar se concentró intensamente en el remolino. En ese momento, pareció como si un par de ojos también estuvieran observando a Wu ya atentamente desde dentro del remolino. ¿Una ilusión? Wu ya negó con la cabeza. Los ojos desaparecieron de nuevo. Bajo la luz dorada, el remolino giraba cada vez más rápido, el sonido del agua como un trueno sordo, como si algo rugiera desde las profundidades. Los otros cuervos chillaron en el aire, advirtiendo a Wu ya del peligro. Wu ya no retrocedió, continuando con brillo primero para igualar la frecuencia con la luz del agua. A medida que el remolino se aceleraba, Wu ya vio una piedra en su centro, con una punta brillante incrustada. Un sonido atronador resonó desde el fondo del agua, respondiendo a Wu ya, que había perturbado su letargo. Para asombro de Wu ya, la piedra abrió los ojos, mirando fijamente a lo que había perturbado su sueño. ¿Qué es esto? Preguntó Wu ya, desconcertado.
Había rocas con ojos escondidas en el fondo del agua. Aún más inesperadamente, la piedra se movió, emergiendo del lecho del lago y calmando el furioso remolino. 20 rocas, de la más grande a la más pequeña, estaban unidas formando una especie de serpiente, enroscadas en el fondo del lago, observando en silencio a Wuya en la orilla. ¿Puedes entenderme? Wuya intentó comunicarse con este ser usando sentido, con la esperanza de lograr decir algo y recuperar el objeto brillante de su cabeza. Vete. No quiero pelear. El núcleo espiritual en la cabeza de la serpiente de roca parpadeó, transmitiendo un mensaje a Wuya, quien también poseía un núcleo espiritual. El núcleo espiritual necesita energía espiritual para nutrirse. Sin suficiente energía espiritual, dejará de funcionar. La serpiente de roca notó que la energía espiritual se volvía cada vez más abundante año tras año, así que optó por dormir, esperando el día en que la energía espiritual fuera lo suficientemente rica como para usar libremente su núcleo espiritual. El sueño de la serpiente de roca fue interrumpido por Wuya, quien también poseía un núcleo espiritual, lo que la enfureció. «Puedes intentarlo», dijo Wuya, algo desconcertado. Las palabras de la serpiente de roca daban a entender que podría manipularlo fácilmente. La serpiente de roca no parecía poder volar. Incluso si pudiera, Wuya podría extender fácilmente sus alas y huir. Así que Wuya decidió poner a prueba la fuerza de la serpiente de roca y ver de dónde provenía su confianza. Estás buscando la muerte. Los ojos amarillo terroso de la serpiente de roca dispararon 2 rayos de luz amarillo terroso, impactando a Wuya. Los rayos eran extremadamente rápidos, lo que provocó que el cuerpo de Wuya se petrificara rápidamente. ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? Wuya no terminó su frase antes de congelarse en una estatua de piedra con las alas extendidas, listo para alzar el vuelo. La serpiente de roca cerró los ojos. Este ataque había consumido mucha energía espiritual y necesitaba encontrar piedras espirituales para reponerla. Un ataque sorpresa desde el principio, eso es tan injusto. La serpiente de roca acababa de cerrar los ojos, con la intención de usar su núcleo espiritual para sentir si había alguna piedra espiritual cerca, cuando escuchó de nuevo el molesto graznido de un cuervo. La serpiente de roca volvió a abrir los ojos y vio a Wuya completamente ileso, y un montón de fragmentos de piedra en el suelo. La serpiente de roca estaba en alerta máxima. Su preciada habilidad de petrificación había fallado contra este cuervo. Una habilidad muy poderosa, asintió Wuya. Si no fuera por la increíble capacidad regenerativa de la sangre dorada, habría caído víctima del truco de la serpiente de roca. La habilidad de petrificación requiere tiempo para petrificar por completo a una criatura, incluso si el ataque con toda la fuerza de la serpiente de roca acorta ese tiempo considerablemente. Antes de entrar en contacto, Wuya ya había usado fingir muerte y ayuda espiritual para alcanzar la inmortalidad. Sin embargo, si todo su cuerpo se petrificaba por completo, Wuya aún sufriría tras el contacto. Afortunadamente, Wuya aún poseía la increíble capacidad regenerativa de la sangre dorada. Mientras no fuera una muerte instantánea, la sangre dorada podía consumir energía para curar las heridas de Wuya. El tiempo necesario para la petrificación es suficiente para que la sangre dorada cure las heridas causadas por la petrificación y para que Wuya regenere carne y sangre. Sin embargo, el costo es extremadamente alto. Solo esto consume más de 50 unidades de la energía espiritual de Wuya. Almacenamiento espiritual 17, 3333, 1700. Al observar sus reservas de energía espiritual, Wuya sintió una punzada de angustia. Si sufría algunos golpes más, tendría que recuperar su talento para resistir. ¿Cuál es tu propósito? El rostro pétreo de la serpiente de roca permaneció impasible, pero sus emociones eran complejas. La otra parte había perturbado su hibernación y no temía su último movimiento. Lo más importante es que a la serpiente de roca no le quedaba mucha energía espiritual y no quería luchar a muerte contra este cuervo. ¿Propósito? ¿Me creerías si te dijera que no tengo ningún propósito? Wuya rara vez se había encontrado con una criatura inteligente y comenzó a reflexionar sobre qué clase de ser era. Ninguno de los dos quería gastar demasiada energía espiritual, y la escena cayó en un punto muerto. Finalmente, Wuya rompió el punto muerto, queriendo saber algo sobre la serpiente de roca. «Háblame de ti y del punto brillante en tu cabeza», preguntó Wuya, sin querer desperdiciar tanta energía espiritual. La serpiente de roca se mostró algo cautelosa al mirar a Wuya, y notó que la otra parte parecía desconocer genuinamente el propósito del núcleo espiritual.
De hecho, Wu Ya solo sabía que el núcleo espiritual reaccionaría al entrar en contacto con energía espiritual, y que no tenía otro uso. Serpiente de roca, núcleo espiritual. La serpiente de roca desconfiaba. Si Wu Ya mostraba algún interés en su núcleo espiritual, volvería a usar la petrificación. ¿Eso es todo? Dime para qué sirve. No te preocupes, tengo mis propios núcleos espirituales, no robaré los tuyos. Aunque su rostro de piedra era inexpresivo, Wu Ya aún podía percibir su recelo. Los núcleos espirituales se nutren de energía espiritual, ayudando a las criaturas a desarrollar inteligencia. Deberías absorber más energía espiritual. La serpiente de roca, que llevaba muchos años fusionada con el núcleo espiritual en su cabeza, le transmitió a Wu Ya su descubrimiento sobre los usos del núcleo espiritual. Al oír esto, el rostro oscuro de Wu Ya se ensombreció, algo disgustado. Aunque la serpiente de roca no lo hacía intencionadamente, sus palabras aún resultaban extrañas. Tú eres quien debería absorber más energía espiritual para desarrollar la inteligencia. Una suave brisa dispersó la niebla en el valle, y la luz del sol brilló sobre las ondulaciones del lago. Wu Ya y la serpiente de roca habían estado hablando junto al lago durante mucho tiempo. La serpiente de roca le había contado a Wu Ya todo sobre el núcleo espiritual y su investigación sobre el renacimiento de la energía espiritual. Serpiente de piedra, ¿de verdad no vienes conmigo? Después de hablar un rato, Wu Ya quiso llevarla consigo. Esta era la primera criatura mutada que Wu Ya había encontrado que podía comunicarse normalmente. Lo sé, te lo he contado todo. No me molestes. La serpiente de roca rechazó claramente la invitación de Wu Ya. Ya estaba cansado de esta gran ave negra. Responder a las preguntas de Wu Ya había consumido mucha energía de la serpiente de roca, y ahora necesitaba reponer su energía espiritual. Después, la serpiente de roca se sumergió en el agua, desapareció en el centro del lago y se desvaneció. Aunque no logró que la serpiente de roca se uniera a él, Wu Ya obtuvo mucha información útil. Este año era el 9º año del renacimiento de la energía espiritual, y la cantidad de energía espiritual se había duplicado cada año, aumentando exponencialmente año tras año. Basándose en los cambios en la energía espiritual proporcionados por la serpiente de roca, Wu Ya dedujo que si la tendencia de crecimiento continuaba, el renacimiento de la energía espiritual había alcanzado un punto crítico. A partir del año siguiente, la energía espiritual experimentaría un aumento explosivo, y se producirían oleadas de venas espirituales en muchos lugares. Dado que la serpiente de roca tenía recuerdos, un núcleo espiritual estaba incrustado en su frente. La serpiente de roca creía haber vivido durante 9 años. Podía sentir claramente que el núcleo espiritual había estado dentro de ella durante 9 años, pero no podía moverlo libremente. A medida que el renacimiento de la energía espiritual se profundizaba, en el 7º año, la serpiente de roca finalmente se transformó de un montón de escombros en una criatura capaz de moverse libremente. Tras explorar, la serpiente de roca descubrió que era especial. Otras criaturas estaban compuestas de carne y hueso, mientras que ella estaba compuesta de roca. Debido a que sus movimientos se asemejaban a los de una serpiente y a que estaba compuesta de roca, la serpiente de roca se autodenominó así. Atribuía su vida e inteligencia por completo al núcleo espiritual en su cabeza. Sin embargo, a diferencia de las criaturas comunes, cada movimiento de la serpiente de roca consumía energía espiritual. Por lo tanto, la serpiente de roca eligió una montaña rica en vetas espirituales para hibernar, esperando el día en que la energía espiritual rebosara. Sin embargo, el cambio en las vetas espirituales resultó en una insuficiente reposición de energía espiritual, lo que provocó que la energía espiritual dentro del cuerpo de la serpiente de roca se volviera cada vez más escasa. Gradualmente, la energía espiritual dentro de la serpiente de roca dejó de circular y volvió a ser un montón de escombros. Pero la serpiente de roca no se preocupó. Eligió descansar en un lago, donde la mayoría de las criaturas no perturbarían su hibernación. Solo necesitaba esperar a que el proceso de reactivación de la energía espiritual se profundizara para recuperar su vitalidad. Hasta que Wu Ya resonó con el núcleo espiritual, reactivando la energía espiritual dentro de la serpiente de roca y despertándola. Wu Ya especuló que el dueño original del núcleo espiritual dentro de él, el tigre de ojos espirituales, probablemente se encontraba en una situación similar. El tigre de ojos espirituales probablemente estaba descansando en algún lugar cuando fue despertado por fuerzas externas, descubrió el cambio en las venas espirituales y no tuvo más remedio que aventurarse a buscar provisiones.
Respecto a la bestia gigante que Wu ya vio ayer, la serpiente de roca supuso que también era una criatura que poseía un núcleo espiritual. Inteligencia y vida, ¿eh? Wu ya poseía ambas. Si la única función del núcleo espiritual fuera esa, entonces no le sería de mucha utilidad. La serpiente de roca también especuló que tal vez en el futuro, cuando la energía espiritual fuera abundante, el núcleo espiritual tendría otros usos. Por ahora, la única función del núcleo espiritual era ayudar a Uguya a encontrar lugares con abundante energía espiritual. Risas. Los graznidos de los cuervos sacaron a Uguya de sus pensamientos. Después de buscar alimento por un rato, los cuervos se habían reunido y estaban listos para continuar su migración. Uguya echó un vistazo al lago y anotó su ubicación, pensando que podría encontrarse con la serpiente de roca más tarde. La bandada de cuervos partió de nuevo, volando hacia su destino. Cruzar el valle les llevaría más de 20 días, y solo habían viajado un día. El viaje aún era largo. Después de 3 días de vuelo, la bandada oscura de cuervos finalmente llegó a su segundo lugar de descanso. Enemigos, hábitat, batalla. Daming vino a pedir ayuda a Uguya de nuevo. Este lugar de descanso había sido ocupado por otras criaturas. En años anteriores, esta ruta migratoria era relativamente segura. Sin embargo, ahora, eran atacados constantemente por aves de presa en el camino, y el lugar de descanso también estaba ocupado por criaturas mutadas. Perfecto para un manjar, asintió Uguya, llamando a Crequen para que fuera a buscar algo de carne. Sin embargo, después de que Ojos Rojos guiara a Uguya al lugar de descanso, la expresión de Uguya se volvió algo extraña. El lugar de descanso estaba ocupado por más de 30 palomas solares y palomas lunares. ¿También le tienen miedo a esto? Los cuervos eran más grandes que las palomas, pero las plumas brillantes en las cabezas de las palomas los hacían recelosos. En la mente de los cuervos, el que tenía plumas brillantes era Uguya, y Uguya era muy poderoso. Por lo tanto, consideraban a estas palomas con plumas brillantes como criaturas poderosas. Crequen, vayan ustedes. Ante estos débiles oponentes, Uguya no tenía intención de luchar. Dejaría la tarea a sus subordinados y los remataría robándoles sus talentos. Crequen recibió la orden y dirigió a docenas de cuervos, graznando mientras cargaban contra las palomas lunares y las palomas solares. Las palomas solares y las palomas lunares, que habían estado peleando entre sí, decidieron unirse contra la repentina intrusión de Crequen y los cuervos. 2 colores de luz destellaron, intentando ahuyentar a Crequen. Los destellos alternos aturdieron a Crequen y a los cuervos que los acompañaban, quienes se quedaron inmóviles. No seas cobarde, vamos a por ellos. Ya estaba listo para acabar con las palomas del sol y las palomas de la luna en cualquier momento. Al oír la orden de Wuya, los cuervos, como si les inyectaran adrenalina, se lanzaron hacia adelante, ignorando por completo la luz intermitente. Clay, Kevin, ustedes dos, ataquen a los más grandes, no se pongan en ridículo. Wuya sabía que era una batalla desigual, así que quería capturar primero a los líderes y terminar la pelea rápidamente. Siguiendo la orden de Wuya, Clay y Kevin apuntaron cada uno a la paloma del sol más grande y a la paloma de la luna más grande. Enfrentados a criaturas más fuertes que ellos y que no temían la luz intermitente, los 2 líderes quedaron atónitos. Habían usado su luz intermitente para ahuyentar a innumerables depredadores y reclamar este territorio. Ahora, las criaturas no temían su luz intermitente y elegían luchar. Esto dejó a las palomas del sol y las palomas de la luna en un estado de confusión, sin saber qué hacer. Confiando en sus brillantes plumas para ahuyentar a muchas criaturas, estas palomas habían perdido hacía tiempo su entrenamiento en combate. Por lo tanto, los cuervos eran como lobos entre ovejas, matando sin piedad a cualquiera que atraparan. Sus líderes, maltrechos por Clay y Kevin, intentaron escapar. Los 2 líderes gritaron al cielo, instando a sus crías a huir, antes de volar hacia el horizonte. Desafortunadamente, cada paloma solar y paloma lunar que alzó el vuelo fue rematada por Wuya, convirtiéndose en sus puntos de experiencia. Usando estos puntos de experiencia, Wuya mejoró brillo primero 1 a brillo primero. Brillo primero la intensidad de la luz aumentó. Bueno, es así de simple. Wuya batió sus alas e informó a Ojo Rojo. Ojo Rojo y los demás cuervos quedaron atónitos. ¿Era realmente tan fácil matar palomas? Los cadáveres de las palomas se convirtieron en la cena de los cuervos. Bajo un cielo azul claro, el sol brillaba con fuerza y la brisa de la montaña no podía disipar el calor sofocante. A lo largo de la ruta migratoria de Wuya, había 7 lugares de descanso, y los cuervos migratorios ya habían pasado por 4.
Durante la migración, muchas aves de presa atacaron a los cuervos migratorios, reduciendo significativamente su número. Afortunadamente, ninguna ave de presa se atrevió a atacar activamente el área de Wuya, por lo que la bandada de Wuya solo perdió 2 cuervos. Wuya también echó una mano varias veces, capturando varias aves rapaces sin pagar, y a veces compartiendo generosamente su presa, ganándose la buena voluntad y el respeto de muchos cuervos. En la tercera y cuarta parada de descanso no encontraron rastro de criaturas mutantes, lo que tranquilizó considerablemente a Wuya. Aunque las recompensas por matar criaturas mutantes eran altas, prefería una ruta de migración más fluida. Tras un largo viaje, los cuervos migratorios llegaron a su quinta parada de descanso. Era una cima de montaña vacía, desprovista incluso de una pizca de vegetación, excepto por un gran pozo que parecía haber contenido agua alguna vez. No hay agua en absoluto. Ojos rojos, ¿estás seguro de que este es el lugar? Le preguntó Wuya a Ojos Rojos, que también parecía desconcertado. Si no fuera por el gran pozo hundido, nadie creería que este lugar estéril hubiera sido alguna vez un punto de descanso para los cuervos migratorios. Cau cau. Ojos Rojos usó su llamada para dirigir a su tropa de buscar una nueva fuente de agua cercana, y luego usó su llamada nuevamente para indicar a los cuervos que volaran hacia abajo y descansaran temporalmente. Calor, mucho calor. Aunque se suponía que era la época más calurosa del verano, la temperatura era realmente anormal. Wuya sintió el intenso calor de la cima de la montaña y miró hacia el sol abrasador en el cielo. No había vegetación que proporcionara sombra. El sol estaba abrasando la cima de la montaña. Esto no está bien. Wuya hizo que los cuervos lo abanicaran mientras simultáneamente sondeaban las venas espirituales debajo de su nido, tratando de ver si el extraño calor era causado por energía espiritual. Aunque había venas espirituales que se cruzaban debajo del nido, la energía espiritual en su interior estaba tranquila, y los núcleos espirituales no mostraron reacción. Su mayor tamaño y sus alas más grandes significaban que Wuya no disiparía el calor tan fácilmente. Afortunadamente, los cuervos lo abanicaron, lo que lo ayudó a refrescarse considerablemente. Este lugar era insoportablemente caluroso. Si Ojos Rojos no encontraba agua rápidamente, muchos cuervos morirían de sed por el calor. Fuente de agua, síganme. Damin, encargado de transmitir el mensaje, encontró a Wuya y le dijo que lo siguiera. ¿Tantos cuervos necesitan agua? ¿Estás ciego? Wuya estaba algo confundido. ¿Por qué era el único al que llamaban después de encontrar agua? Extraño, ayúdenme. Al ver la sed de sus muchos compañeros, Damin se angustió, lo que hizo que dejara de hablar antes. Entonces, ¿qué estamos esperando? Clay, Kevin, tomen a los hombres, vámonos. Wuya dio a su bandada de cuervos y siguió a Damin. Sin importar qué ayuda se necesitara, Wuya siempre se aseguraba de que sus hombres tuvieran agua primero. La temperatura volvió gradualmente a la normalidad en el camino, incluso comenzó a enfriarse, haciendo que Wuya temblara. ¿De verdad hay tanta diferencia de temperatura en este valle? Se quejó Wuya. Damin lo ignoró, claramente ajeno a la situación, y solo pudo guiarlos mientras seguían volando. Solo después de cruzar 3 picos montañosos y llegar a una cima brumosa y gélida, Damin se detuvo. Aunque la temperatura circundante era increíblemente baja, Wuya encontró lo que buscaba. Un pequeño lago. Ojos Rojos y una bandada de cuervos estaban cerca del lago, absortos en sus pensamientos. ¿En qué estás pensando? Solo al acercarse Wuya se dio cuenta de que el agua parecía haberse detenido, congelada en la cima de la montaña. La superficie del lago estaba cubierta por una gruesa capa de escarcha, que Ojos Rojos y los demás no podían romper, así que querían que Wuya lo intentara. Wuya miró el grueso hielo. Debajo, parecía haber agua sin congelar. ¡Qué extraño! Una montaña está abrasadora, mientras que la otra está completamente congelada. Wuya estaba desconcertado. La escena era realmente extraña. La habilidad Resplandor para romper ilusiones le dijo a Wuya que la gruesa capa de hielo era real. Al igual que la montaña extremadamente caliente, esta montaña extremadamente fría también tenía vetas espirituales que se entrecruzaban en su base, aunque el núcleo espiritual no había detectado fluctuaciones de energía espiritual fuertes. No importa, primero consigamos agua. Al ver a los cuervos que había traído con aspecto apático por la sed, Wuya supo que las cosas se pondrían serias si no conseguía agua pronto. Wuya dio un paso al frente y usó niebla venenosa combinada con alta temperatura, dedicando un tiempo a derretir una pequeña porción de hielo, suficiente para que su bandada bebiera.
Al ver que Wu Ya realmente podía romper el hielo, los cuervos gritaron, animándolo. Wu Ya bajó la cabeza y bebió profundamente. El agua de manantial ligeramente fresca redujo visiblemente su fatiga. Hagan fila para beber, ordenó Wu Ya, y los cuervos se alinearon para beber. El agua del hielo recién derretido desapareció rápidamente. Ojos Rojos y los demás cuervos observaron con anhelo cómo la bandada de cuervos de Wu Ya bebía hasta saciarse. Dudaron en acercarse, pues, después de todo, había sido Wu Ya quien les había proporcionado el agua. Ayuda, agua. Suplicó Damin, pidiéndole a Wu Ya que derritiera más agua para aliviar su urgente necesidad. La bandada de Wu Ya representaba una séptima parte de los cuervos, lo que significaba que 6/7 de los cuervos seguían esperando agua. Los cuervos restantes de la bandada del cuervo de ojos rojos constituían 3/7 del total de cuervos, siendo los principales consumidores de agua. También había una bandada de tamaño mediano, liderada por un hombre llamado Promise, cuyo número era ligeramente mayor que el de la bandada de Wu Ya, alcanzando los 3/4. Los 3/4 restantes consistían en una fuerza mixta de varias bandadas más pequeñas. Derretir el hielo para sus cuervos ya había agotado la mayor parte de la energía de Wu Ya. Afortunadamente, había recuperado 200 puntos de energía espiritual cazando aves de presa en el camino, que podía usar para reponer su energía mediante conversión de energía espiritual. Ve y llámalos. Wu Ya asintió al cuervo de ojos rojos, indicando que aceptaba la tarea. Wu Ya no hacía esto gratis. Tenía sus propios planes. En el camino, Wu Ya había notado que otras bandadas de cuervos, ya fueran líderes, miembros de alto rango o cuervos comunes, parecían tener una fuerte afinidad por él, el gran pájaro negro. Wu Ya planeaba maximizar primero esta afinidad, y una vez terminada la migración, cuando asegurara una fuente de alimento estable en su territorio, podría domesticar a muchos más cuervos. La supervivencia es primordial para las criaturas salvajes, por eso se agrupan, reclaman territorio y migran. Si Wu Ya pudiera proporcionar un suministro constante de alimento durante todo el año, junto con su formidable fuerza y protección, ninguna criatura podría resistirse a un entorno tan favorable. Por lo tanto, Wu Ya está trabajando arduamente para lograr este objetivo. Primero, está aumentando su índice de favorabilidad. Luego, tras finalizar la migración, trabaja horas extras para construir depósitos de agua para almacenar el agua de lluvia de la temporada de lluvias. Después, dirige a la manada de leones y a las manadas de hienas manchadas para que cacen más alimento para secar y almacenar. Luego, simplemente espera la próxima migración, les dice a los cuervos que tiene un destino mejor, y ellos estarán dispuestos a servirle. Por lo tanto, Wu Ya también está tratando de darse a conocer entre los cuervos, asegurándose de que recuerden a este poderoso pájaro gigante negro. La luz del sol brillaba y el viento era gélido. Grupos negros aparecieron uno tras otro en la cima de la montaña. Cuervos acurrucados para calentarse. Frente al lago congelado, los cuervos se alinearon en una larga fila, esperando a que Wu Ya derritiera el hielo y les diera agua. Estoy agotado, cuervos. Después de derretir otro bloque de hielo, Wu Ya se dejó caer al suelo, jadeando. Grandes gotas de sudor caían de su frente y el viento frío lo hacía temblar. La mitad de los cuervos, incluyendo su propia bandada, ya habían bebido agua, mientras que la otra mitad aún tenía hambre. ¿Qué más podía hacer sino trabajar horas extras? Wu Ya volvió a subir. El hielo que acababa de derretir había desaparecido y ahora todos los cuervos lo miraban expectantes. Eres Promise, ¿verdad? Wu Ya miró al cuervo común que tenía delante, sin ver nada especial en él. Cau cau. El cuervo respondió a Wu Ya con un graznido e inclinó la cabeza en señal de saludo, ya que el hielo había sido derretido por los cuervos. Wu Ya asintió, extendiendo su parte trasera para continuar derritiendo el hielo, pero Nuoyan se acercó. ¿Qué estás haciendo? Wu Ya estaba desconcertado, preguntándose si ese tipo no quería agua o qué. Nuoyan soltó una carcajada, indicándole a Wu Ya que mirara el profundo hoyo creado por el hielo derretido. ¿Qué está pasando? ¡Guau! Hay una grieta. Los ojos de Wu Ya se iluminaron. Había estado demasiado cansado para notarlo antes. En ese momento, aparecieron pequeñas grietas en la superficie del hielo, y debajo de ellas había agua del lago sin congelar. Esto facilitó mucho las cosas. Todo lo que tenía que hacer era romper el hielo para obtener el agua refrescante del lago. Wu Ya voló hacia adelante y pateó el hielo con fuerza. Con un crujido, la grieta se ensanchó, pero no se rompió. Al ver las miradas de los cuervos cerca, Wu Ya gritó torpemente y luego volvió a pisar con fuerza la grieta.
Crack, crack. Mientras el sonido de la grieta se extendía, un fino chorro de agua se filtró de la fisura. Esto pareció activar algún mecanismo misterioso, haciendo que la presión en la grieta alcanzara su punto máximo y comenzara a vibrar. Wu Ya despegó rápidamente. No quería caer al lago helado. En el instante en que Wu Ya alzó el vuelo, la grieta perdió el equilibrio y se hizo añicos, formando un agujero de hielo de 1 metro de diámetro. Hagan fila para el agua, dijo Wu Ya, de pie junto al agujero de hielo, manteniendo el orden. Todos los cuervos obedecieron la orden de Wu Ya, porque era el agujero de hielo que él había creado. Los cuervos poco a poco llenaron sus vientres con agua en el agujero de hielo, acurrucándose para calentarse y descansar. Comparado con la abrasadora cima de la montaña, este era un poco más frío, pero aún soportable. Las otras montañas cercanas eran demasiado pequeñas para albergar a tantos cuervos. En este valle rodeado de rapaces, las consecuencias de dispersar las fuerzas serían graves. Comparado con la pérdida de hombres a causa de las rapaces, un poco de frío parecía soportable, y aún había agua para beber. Algunos cuervos formaron pequeños grupos para buscar comida para el grupo principal. ¿Qué está pasando aquí? Se preguntó Wu Ya, algo desconcertado, pero decidió salir a explorar los dos lugares para ver si había algo inusual, y tal vez cazar una rapaz para darse un gusto. Al llegar a la colina entre los dos picos, Wu Ya miró a izquierda y derecha, pero no encontró nada fuera de lo común. Las dos colinas estaban separadas por varios cientos de metros y parecían no tener relación. Esto dejó a Wu Ya perplejo. Normalmente, los lugares inusuales significaban oportunidades, pero todos sus métodos de detección eran ineficaces en ese momento. Justo entonces, la silueta de una rapaz cruzó el cielo a lo lejos, y Wu Ya decidió dejar de investigar y comer primero. Sin embargo, justo cuando Wu Ya estaba a punto de alzar el vuelo, un temblor lo interrumpió. La colina bajo sus pies se sacudía violentamente, toda la cima se balanceaba. Wu Ya voló rápidamente para investigar y descubrió que solo la cima de la colina temblaba. Cuando el temblor amainó, apareció una cueva al pie de la colina, con un aspecto muy tentador. ¿Qué habría dentro? Wu Ya no lo sabía. Detección de espíritus, resplandor y el núcleo espiritual le habían dicho que este lugar era ordinario y nada especial. Así que Wu Ya decidió entrar e investigar, queriendo comprender qué había sucedido en esta zona. Wu Ya regresó a la fría cima de la montaña, con la intención de llamar a Clay Quen, pero descubrió que ya se habían ido a buscar comida. Entonces Wu Ya invocó a un cuervo con visión nocturna y lo llevó a la entrada de la cueva. Transfiere resplandor a Serán, un miembro de la bandada de cuervos. Entra y ve qué cosas buenas hay allí. Wu Ya transfirió un resplandor que había obtenido criando palomas africanas y palomas lunares a Serán, ordenándole que entrara en la cueva e investigara. Wu Ya solía preocuparse profundamente por su gente, siempre pensando en el cuervo cuando tenía algo bueno. Al ver que Wu Ya lo necesitaba, Serán enderezó la espalda y entró con determinación en la cueva. La bandada de cuervos había ganado mucho en la anterior convulsión espiritual, aumentando significativamente su fuerza. Como líder, Wu Ya ya no tenía que asumir todos los riesgos. Si algo le sucediera a Wu Ya en la cueva, el golpe para la bandada sería devastador. Al activar compartir visualmente, Wu Ya vio la situación dentro de la cueva a través de los ojos de Serán. El resplandor de Serán era una luz oscura, y la luz de Wu Ya antes de adquirir la pluma dorada también era oscura, lo que la hacía parecer algo tenue. La cueva contenía solo algunas rocas sueltas esparcidas por el suelo debido a los temblores. No se encontró nada más. Wu Ya no tenía prisa. Serán claramente aún no había llegado a la parte más profunda de la cueva. Serán caminó por la cueva, experimentando períodos alternos de frío y calor, lo que ralentizó considerablemente su avance. A veces extendía sus alas y las batía, y a veces metía la cabeza en ellas para protegerse del calor y el frío. Visión compartida solo era visión compartida. Wu Ya no sabía por lo que estaba pasando Serán y solo podía preocuparse en silencio por él. Poco después, Serán finalmente llegó al final de la cueva, una enorme caverna. Cuando la luz oscura brilló, Wu Ya pudo ver claramente a las criaturas que yacían en la cueva. Dos bestias enormes. Sus enormes cabezas brotaban cuernos curvados hacia atrás, sus cuerpos eran tan robustos como elefantes, aferrándose a las rocas, y sus largas colas terminaban en enormes martillos de meteorito. Dentro de las grietas de las rocas de estas dos extrañas bestias, fluían llamas y luz fría, correspondientes al calor y al frío. En ese momento, se estaban exhalando mutuamente, y su aliento exhalado era claramente el culpable de la alternancia de calor y frío.
Los temblores de la montaña de antes fueron el resultado de la colisión subterránea de estas dos enormes bestias, cada una tan alta como un edificio de una planta. Wuya las llamó la bestia de lava y la bestia de roca helada. ¿Qué están haciendo estas dos? Se preguntó Wuya, desconcertado. Tras rodear la cueva, Seran descubrió que cada bestia tenía una cueva detrás, que conducía a otros lugares. Wuya supuso que estas cuevas conducían a los dos picos de la montaña con temperaturas anormalmente altas de antes. Al sentir que la luz oscura sobre la cabeza de Seran se atenuaba, indicando baja energía, Wuya usó su núcleo para ordenarle a Seran que se retirara. Exhausto, Seran emergió lentamente de la cueva, dejando a Wuya con una elección: arriesgarse a entrar a investigar. Wuya no sabía por qué las dos bestias estaban luchando, ni a dónde conducía la cueva tras ellas. Además, la cueva había aparecido después de la batalla, causando un temblor. Su existencia era inestable. Tal vez otra pelea la destruiría. Habiendo aprendido de su trágica experiencia con el Fénix de sangre esqueleto, incluso si hubiera una gran oportunidad dentro, Wuya optó por irse. Si la cueva aún existía en su viaje de regreso, reconsideraría entrar. Has trabajado duro. Regresa y descansa. Wuya le dio una palmada en el hombro a Seran, instándolo a regresar. Seran, comprendiendo que había completado la tarea del líder, recuperó su energía y voló de regreso a la fría montaña para reunirse con la fuerza principal. Registrando la ubicación de la cueva, Wuya también voló en busca de comida. Con un peso corporal de casi 10 libras, Wuya se movía con facilidad en este valle, y las aves de presa comunes eran simplemente su presa. Maté un halcón, por favor selecciona un talento. Velocidad extrema aumenta la velocidad de vuelo. Garras afiladas, las garras se vuelven más afiladas. Pico duro, el pico se vuelve más duro. Todos estos eran talentos básicos disponibles en el grupo de talentos, pero Wuya había perdido el interés y seleccionó uno al azar. Reciclar garras afiladas. Este reciclar produjo 50 de energía espiritual. Almacenamiento espiritual 276, 3333, 1780. En el camino, Wuya mató muchas aves de presa, y los talentos básicos que obtuvo se reciclaron en energía espiritual. Es una lástima que haya estado corriendo de un lado a otro y no haya tenido tiempo de buscar piedras espirituales, pensó Wuya. Tal vez después de entregar a los cuervos migratorios, podría explorar el Valle de las Rapaces de nuevo. Los cuervos migratorios eran todos adultos. Después de ser entregados a las zonas de cría, construirían nidos, pondrían huevos y protegerían sus nidos sin que Wuya tuviera que hacer mucho. Cargando el cadáver del halcón, Wuya regresó a la fría cima de la montaña. Niños, es hora de comer. Las vísceras son para Seran. Wuya arrojó el cadáver del halcón a la bandada de cuervos, convirtiendo al otrora orgulloso ave rapaz en su presa. Los otros cuervos lo miraron fijamente, con los ojos muy abiertos por la envidia, encontrando de repente insípidos incluso los insectos en sus picos. Incluso los insectos estaban reservados para los cuervos de mayor rango. La mayoría solo podía comer bayas. Era un verdadero caso de cuervos comparándose entre sí, cada uno más envidioso que el anterior. Al ver las miradas envidiosas de los otros cuervos, Wuya reflexionó un momento antes de partir de nuevo a su caza. Esa mañana, Wuya mató a 4 aves rapaces más, dejándolas todas en la cima de la colina para que Clay y Kevin las custodiaran. Sin la orden de Wuya, ningún cuervo se atrevió a acercarse, obligados a observar cómo Wuya traía las aves rapaces una por una. Los 4 cadáveres de rapaces apilados en la fría y gélida cima de la colina parecían increíblemente tentadores. El aumento de energía necesario para soportar el frío significaba que los cuervos pasaban más tiempo buscando comida. Muchos cuervos seguían hambrientos, solo podían observar con anhelo cómo mordisqueaban bayas y miraban fijamente la pila de cadáveres de rapaces. Hora de comer, niños. Wuya arrojó 2 cadáveres de rapaces, suficientes para que su bandada recuperara toda su energía. El hedor a sangre llenó la ladera, abriendo el apetito de cada cuervo que aún no había comido. Todavía quedan 2 cadáveres de rapaces, ¿por qué no se los comen? Parece que tendremos que tirarlos. Wuya gritó deliberadamente a todo pulmón, asegurándose de que toda la ladera lo oyera. Los graznidos de los cuervos resonaron por la ladera, como si condenaran el derroche de comida de Wuya, o tal vez anhelaran la carne y la sangre de las rapaces. La mirada de Wuya se posó en ojos rojos y promesa, esperando que enviaran a alguien a pedir los cadáveres de rapaces restantes. Idealmente, vendrían en persona. De lo contrario, Wuya decidió enviarlos de vuelta de buscar a su líder. El propósito de Wuya era simple.
Establecer la jerarquía, hacer que los cuervos entendieran que seguirlo significaba comida y prepararse aún más para la futura subyugación de estos cuervos. Por favor, comida. Damin, en representación de Ojos Rojos y Dali, se acercó, y Promesa también se acercó, llamando a Uguya pidiendo comida. Como líderes de la bandada de cuervos, estaban bien alimentados y vestidos, pero sus camaradas luchaban contra el frío, gastando energía hasta el punto de estar apáticos por el hambre, y no podían quedarse de brazos cruzados. Sin embargo, a pesar de enviar un gran número de cuervos, la cosecha seguía siendo escasa, y los cuervos que enviaron consumieron aún más energía. Que Ojos Rojos venga aquí. Uguya arrojó 2 cadáveres de rapaces a Promesa y se volvió hacia Damin. Promesa hizo una reverencia y llamó a Uguya en señal de gratitud, una actitud que le complació a Uguya. Dime si no estás satisfecho y mataré a algunos más, dijo Uguya a Promise, quien se inclinaba, dejando a Damin estupefacto. Uguya gritó deliberadamente fuerte para que los cuervos en la cima de la colina pudieran oírlo. Así era como conseguían comida. Con solo que el líder de los cuervos se acercara a pedir, obtendrían deliciosos cadáveres de aves rapaces para comer, y si no era suficiente, podían obtener más. Nadie dudaba de los motivos de Uguya. Primero, los cerebros de los cuervos no podían soportar un pensamiento tan profundo. Segundo, dado que Uguya estaba dispuesto a proporcionar carne gratis, era justo que el líder de los cuervos se acercara. La mitad de la cima de la colina estaba habitada por cuervos, y el suministro de alimento cercano no podía sustentar a una población tan grande. Muchos cuervos permanecían hambrientos, esperando que sus compañeros encontraran una fuente de alimento estable. Ahora, con Uguya proporcionando una fuente confiable de presas al cazar aves rapaces constantemente, todos los cuervos se animaron. Todas las miradas estaban puestas en Ojo Rojo y Dalia, anticipando su petición de ayuda a Uguya. Pronto, Ojo Rojo y Dalia, liderados por Damin, se acercaron a Uguya. No más, todo entregado a Moyan, dijo Uguya antes de que Damin pudiera siquiera hablar, fingiendo dificultad. Ayuda, caza, gorjearon los 3 cuervos entre sí, y luego le indicaron a Damin que le pidiera ayuda a Uguya. Todas las miradas estaban ahora puestas en Uguya, preguntándose si aceptaría. Si soy responsable de alimentar a todos los cuervos, tendré que arriesgarme a luchar contra varias aves rapaces, dijo Uguya, batiendo las alas y fingiendo angustia. Los cuervos se miraron entre sí, recordando solo la fuerza de Uguya e ignorando el hecho de que las aves de presa no eran fáciles de vencer. Compañeros, ayuden. Dijo Damin de nuevo a instancias de Ojos Rojos y Dali. Sin comida, muchos cuervos morirían de hambre. Puedo ayudar, pero me deberán un favor. Después de todo, esta es una lucha de vida o muerte, dijo Uguya. Ojos Rojos y Dali se inclinaron en señal de agradecimiento, reconociendo su petición. Todos los cuervos vitorearon. La fuerza de Uguya era innegable, y todos pensaron que por fin iban a tener una buena comida. Como era de esperar, esa tarde Uguya mató a 5 aves de presa más, incluyendo un fénix mutado. La hazaña de Uguya de cazar él solo a 10 aves de presa dejó atónitos a los demás cuervos. En su concepción original, las aves de presa siempre habían tratado a los cuervos como presas, enemigos formidables. Cada vez que las aves de presa invadían, se necesitaban muchos cuervos trabajando juntos para ahuyentarlas. Ni hablar de revertir esto, cazando aves de presa en su territorio. Lo que sorprendió a los cuervos fue que Uguya les arrojara todos los cadáveres de las aves, sin quedarse con ninguno. En medio de los vítores de los demás cuervos que recibieron los cadáveres, la bandada de Uguya permaneció en silencio. Los miembros de la bandada de Uguya estaban tranquilos. Hacía tiempo que habían presenciado el poder de Uguya. Las rapaces están comiendo hasta saciarse. Graznaron Clay y Kevin, atrayendo miradas envidiosas de los cuervos que también se alimentaban. Durante su viaje, habían presenciado cómo Uguya abastecía continuamente a su bandada con cadáveres de aves rapaces. Uguya había transformado el miedo de los cuervos a las rapaces en admiración. Los cuervos estaban comiendo activamente cuando la montaña bajo sus pies comenzó a temblar. Ningún cuervo se asustó. Después de un día allí, todos se habían acostumbrado a los temblores. Uguya, de pie en el suelo, sintió los temblores. Debía ser la bestia de roca helada regresando a esta fría montaña. ¿Todavía sin resultado? Estas 2 bestias habían luchado varias veces bajo tierra, regresando cada vez a sus respectivas guaridas. Uguya no tenía idea de por qué luchaban. Tal vez necesitaban los recursos del otro en sus respectivas montañas.
Permanecer en esta fría montaña solo aumentaría innecesariamente el consumo de energía, y las noches serían aún más frías. Por lo tanto, después de comer y beber hasta saciarse, los cuervos no se demoraron en su quinto lugar de descanso, optando por partir al amparo de la noche. La brillante luz de la luna descendía y las estrellas centelleaban, proyectando un brillo misterioso sobre los cuervos negros. Esta noche, los cuervos no serían los protagonistas. La luz los había delatado. En la segunda mitad de la noche, una bestia colosal, envuelta en luz plateada, surgió del borde de la oscuridad, dominando el valle. Su objetivo era claramente la bandada de cuervos. Mediante visión nocturna, Wu ya la reconoció como la misma bestia que había encontrado al entrar en el valle. Un dragón de alas plateadas. Su cresta se asemejaba a una luna creciente, y su cuerpo, como un meteoro, brillaba con un resplandor plateado a la luz de la luna. Su envergadura de casi 10 metros lo protegía de la luz lunar, y su larga y esbelta cola terminaba en púas triangulares. Un rugido resonó por el valle cuando su gélida forma plateada surcó el aire, cobrándose la vida de varios cuervos. Los gritos de los cuervos subían y bajaban, desorientados por la enorme bestia. Adelante. Todos los cuervos líderes dieron la misma orden. Solo avanzando podrían minimizar sus pérdidas. El tamaño de un cuervo no es más que un bocadillo para el enorme dragón de alas plateadas, no lo suficiente para llenar su estómago. Esto es problemático. El dragón de alas plateadas se movió de un lado a otro 2 o 3 veces antes de finalmente posarse en el área donde se encontraba la bandada de cuervos de Wu Ya. Generalmente, los depredadores atacan a la presa más fácil del grupo para asegurar una alta tasa de éxito. Sin embargo, esta regla natural no se aplica cuando hay una gran diferencia de tamaño. El cuervo más grande puede matar a quien quiera. En ese momento, el dragón de alas plateadas divisó al cuervo más grande de la bandada, Wu Ya. Clay, Kevin, guíen al resto. Dejen el resto en mis manos. Wu Ya dio las órdenes a Clay y Kevin a su lado, y luego se separó de la manada principal de cuervos. Establece velocidad como la dirección de entrenamiento para Wu Ya, un miembro de la bandada del cuervo. Velocidad 50, 50. Velocidad primero 1 50, 50. Velocidad primero 11 100, 100. Velocidad cuarto 200, 200. Almacenamiento de espíritu 78, 3333, 1940. Tengamos una competencia de velocidad, grandulón. Después de ser fijado por el dragón ala plateada, Wu ya recuperó inmediatamente velocidad del grupo de talentos y lo subió al nivel más alto que podía alcanzar actualmente. Al escuchar el llamado de Wu Ya, el dragón ala plateada se disgustó un poco. ¿Cómo se atrevía a provocarlo? Realmente no lo tomaba en serio. El dragón ala plateada batió sus alas a la velocidad del rayo, el sonido de sus alas cortando la noche, y cargó directamente hacia Wu Ya. La bandada del cuervo estaba temporalmente a salvo. Maldita sea, ¿cómo puede este grandulón volar tan rápido? Wu Ya maldijo para sus adentros. Era irrazonable que una criatura que pesaba casi 45 kilos volara tan rápido. Con la aceleración 8 veces mayor que le proporcionaba velocidad extrema cuarto, Wu Ya apenas lograba mantenerse relativamente quieto con el dragón ala plateada en el aire. Ser atrapado significaba una muerte segura, así que Wu Ya tenía que encontrar la manera de deshacerse del dragón ala plateada. Bajo la luz de la luna, Wu Ya miró hacia abajo, al sinuoso valle que se extendía debajo. Algunas secciones eran bastante estrechas, y sin duda al dragón ala plateada le tomaría un buen rato cruzar. Así que Wu Ya se lanzó al valle, con la esperanza de usar las montañas como cobertura para evadir la persecución del dragón ala plateada. Sin embargo, el dragón ala plateada no se dejó engañar, simplemente voló junto a Wu Ya desde arriba. El dragón ala plateada estaba listo para abalanzarse en cualquier momento, esperando un valle un poco más ancho antes de lanzar su ataque. Este grandullón es bastante astuto. Wu Ya supuso que la otra parte probablemente poseía un núcleo espiritual, había absorbido mucha energía espiritual y ya había adquirido inteligencia. ¿Podemos hablar, grandullón? Wu Ya intentó comunicarse con el dragón ala plateada usando su núcleo espiritual, tal como lo había hecho con la serpiente de roca. Sin embargo, el dragón ala plateada era diferente de la serpiente de roca. No tenía tiempo para atender el llamado de la comida. En ese momento, el dragón ala plateada solo tenía un objetivo: matar a Wu Ya y luego llenar su estómago. Maldita sea. Wu Ya calculó la distancia. Estaban casi de regreso al quinto lugar de descanso. Espera, ¿el quinto lugar de descanso? Sin otras opciones, Wu Ya tuvo una idea descabellada.
Llevaría también a este dragón ala plateada a la cueva, haciendo que las tres bestias compartieran una habitación. Si seguían permaneciendo relativamente quietos, el dragón ala plateada eventualmente encontraría una oportunidad. Tendría que arriesgarse por una pizca de esperanza. Preparado, Wuya aceleró, dirigiéndose a toda velocidad hacia la cueva. Al ver la mayor velocidad de Wuya, el dragón ala plateada también aumentó la suya. En lo alto del cielo, el dragón ala plateada pudo ver claramente un gran espacio en el valle frente a Wuya, suficiente para atacar. Un rugido de dragón resonó en el cielo mientras la figura plateada aceleraba al máximo, lanzándose en picado para matar a Wuya en el valle. ¡Ga! Gritó Wuya, batiendo sus alas rápidamente para alcanzar su máxima velocidad. La entrada de la cueva estaba justo frente a él. No quería morir allí. Su voluntad de sobrevivir desató un poder tremendo, y por un momento, la velocidad de Wuya incluso superó al dragón plateado que se abalanzaba sobre él. Al final, el dragón plateado fracasó, y Wuya logró volar hacia la cueva. «Vete», gritó Wuya mientras entraba. Si el dragón plateado se hubiera rendido, todos estarían mejor. Desafortunadamente, el dragón plateado parecía tener a Wuya acorralado, plegando sus alas y entrando lentamente en la cueva. Dentro de la cueva, su enorme tamaño dificultaba el vuelo, y Wuya se adelantó. Sin embargo, en lo profundo de la cueva, había un área espaciosa donde el dragón plateado podía desatar todo su poder. La cueva era oscura y lúgubre, con solo algunas rocas esparcidas al azar en el camino, bloqueando el paso. El frío y el calor alternantes en el aire ralentizaban tanto al cazador como a la presa. De todos modos, no esperaba entrar aquí. Wuya se acurrucó, resistiendo las corrientes de aire frío, y caminó lentamente hacia el interior de la cueva. Aunque Wuya quería volar directamente a las profundidades de la cueva para encontrar un lugar donde escapar de la persecución del dragón ala plateada, la temperatura aquí fluctuaba con demasiada frecuencia, cada temperatura más allá de lo que un vuelo normal podría soportar. Con el calor, toda la cueva era como un horno. Un pequeño paso en falso podría hacer que Wuya se desmayara. Con el frío, toda la cueva era como una nevera, congelando a Wuya por completo, lo que dificultaba el movimiento. Aunque podía confiar en las habilidades regenerativas de su sangre dorada para abrirse paso, Wuya no lo hizo. El dragón ala plateada probablemente también se movería lentamente, y las profundidades de la cueva requerirían mucha energía para resistir. Por lo tanto, Wuya adoptó el mismo método que Selan, minimizando el consumo de energía. A veces, Wuya extendía sus alas para abanicarse contra el calor, y otras veces se acurrucaba para moverse y protegerse del frío. Esto afectaba mucho su ritmo y le causaba mucha preocupación. A través de los ecos en la cueva, Wuya sabía muy bien que el dragón ala plateada lo perseguía. Si el dragón ala plateada insistía en perseguirlo hasta las profundidades de la cueva, Wuya podría ser atrapado antes de llegar a ese espacio profundo. Wuya seguía escuchando los movimientos detrás de él y calculando la distancia entre él y el dragón ala plateada. Si el dragón ala plateada lo alcanzaba aunque fuera ligeramente y se movía más rápido que él, Wuya batía sus alas de inmediato y huía. Después de un período de avance ansioso, Wuya finalmente llegó al amplio espacio profundo de la cueva. Dos bestias del tamaño de montañas aparecieron ante Wuya. Se enfrentaban en esta cueva, atacándose constantemente con sus propias corrientes de aire. Oigan, ustedes dos, ¿por qué están peleando otra vez? Las plumas doradas en la cabeza de Wuya brillaron, atrayendo la atención de las dos bestias y atrayéndolas hacia él. Ninguna de las bestias recibió con agrado la repentina aparición del recién llegado. Las dos extrañas bestias no querían que el intruso interfiriera en su batalla. Así que, sin acuerdo tácito, lanzaron un ataque contra él. Los patrones en sus cuerpos resplandecieron y, simultáneamente, abrieron la boca, exhalando gases imbuidos de sus propios atributos. Corrientes de aire caliente y frío se precipitaron directamente hacia Wuya. Las dos bestias pretendían matarlo antes de continuar su lucha. Enfrentando las dos aterradoras corrientes de aire, Wuya se mantuvo firme, soportando de frente las dos fuerzas opuestas. La corriente de aire frío congeló el cuerpo de Wuya, dejándolo entumecido. La corriente de aire caliente casi derritió su carne, provocando que se disolviera rápidamente. Afortunadamente, la sangre dorada en el interior de Wuya circulaba con fuerza, curando sus heridas y permitiéndole resistir las dos aterradoras corrientes de aire. Al ver a Wuya ileso, las dos bestias quedaron perplejas, preguntándose cómo lo había logrado. Sin embargo, sabían una cosa con certeza.
El hecho de que este pájaro negro pudiera resistir sus ataques significaba que no era fácil de vencer. Un breve silencio se apoderó de los tres grupos. Las dos bestias reflexionaron, mientras Wuya se recuperaba de sus heridas usando conversión de energía espiritual y sangre dorada. Forastero, ¿has venido a presenciar la derrota de la bestia de roca helada? Entonces has venido al lugar correcto. Finalmente, el enorme cuerno de la bestia de lava brilló carmesí, y habló primero a través de su núcleo espiritual, rompiendo el punto muerto. Este valle no necesita bestias de lava. El perdedor de hoy serás tú. La bestia de roca helada, aparentemente insatisfecha con la declaración de la bestia de lava, su enorme cuerno brillando azul blanquecino, expresó su propia opinión a través de su núcleo espiritual. Observando a las dos bestias discutiendo, Wuya sintió algo extraño en su situación. No parecían enemigos mortales. ¿Por qué están peleando? Wuya ignoró su discusión y preguntó por la razón de su batalla. Wuya planeaba usar el motivo de su pelea a su favor, aprovechando a estas dos bestias para enfrentarse al dragón ala plateada que se acercaba. Y tal vez incluso podría infiltrarse en la guarida de una de las bestias de roca y robar su tesoro mientras las tres bestias luchaban entre sí. Porque se merece una paliza, tengo que darle una lección de vez en cuando. Tú eres el que se merece una paliza, intenta vencerme antes de fanfarronear. ¿De qué están hablando ustedes dos? Wuya sentía que uno de ellos, o una de las dos bestias, estaba definitivamente loco. A estas dos bestias no les importaban las pertenencias del otro ni el consumo de energía espiritual. Simplemente se detestaban. ¿Existen animales tan extraños en el mundo? No, ¿acaso estos dos son siquiera animales? Aunque Wuya tenía muchas preguntas, el dragón ala plateada se acercaba y tenía que pensar en una buena manera de usar a estas dos bestias. La forma en que las dos bestias no se llevaban bien le inspiró mucho a Wuya. Tal vez podría empezar desde ahí. ¿Cómo decides quién gana? Preguntó Wuya. Dado que los dos peleaban a menudo, su espíritu competitivo debía ser muy fuerte. Yo las gané todas. Yo las gané todas, sin duda. Las dos bestias seguían discutiendo, admitiendo cada una la derrota y creyendo que la otra había perdido todas las batallas. La riña entre las dos bestias provocó que las corrientes de aire caliente y frío se alternaran con mayor frecuencia. Atrapado en el ojo del huracán, Wuya, sin querer gastar demasiada energía, solo pudo batir sus alas y acurrucarse intermitentemente. Ahora les daré una forma de determinar al ganador, ¿qué les parece? Wuya no tuvo tiempo de escuchar la discusión de las dos bestias e interrumpió rápidamente su disputa. Se oyeron sonidos en la entrada de la cueva. Los pasos del dragón ala plateada se acercaban, y Wuya tuvo que darse prisa. Dime, sea cual sea el método, definitivamente ganaré. Tonterías, ganaría fácilmente incluso con una sola garra. Las dos bestias se interesaron, pero continuaron discutiendo. Ustedes dos peleando no determinarán un ganador definitivo, así que ¿qué tal si vemos quién lo atrapa primero? Wuya rió entre dientes, luego señaló con su ala al dragón ala plateada que acababa de entrar. El dragón ala plateada también era una bestia temeraria. Ignorando a las dos bestias, atacó a Wuya de inmediato. Sin embargo, la cueva oscura era el territorio del cuervo, y sus plumas negras eran el mejor camuflaje de Wuya. Wuya se apartó, esquivando el ataque del dragón ala plateada. Al notar la evasión de Wuya, el dragón ala plateada intentó perseguirlo de inmediato, pero perdió su objetivo. Tras buscar un momento, volvió a fijar la posición de Wuya y se preparó para atacar. Buena idea. Sí, entonces está decidido. El dragón ala plateada se detuvo, y luego notó las dos rocas gigantes a su lado, que en realidad se movían. En ese momento, los patrones de las dos extrañas bestias brillaron, y sus enormes cabezas abrieron la boca, mirando al dragón ala plateada. Después de haber vagado por este valle durante tanto tiempo, esta era la primera vez que el dragón ala plateada sentía peligro. Esto lo obligó a ser cauteloso, y miró a las dos bestias de roca con seriedad. Enfrentando el peligro de la muerte, el dragón ala plateada reaccionó rápidamente. Una luz blanco-plateada brilló a través de su cuerpo, y apareció una armadura de escamas plateadas formada por energía espiritual. Las deslumbrantes escamas plateadas repelieron por completo las corrientes de aire abrasadoras y gélidas. Esto es demasiado injusto, refunfuñó Wuya desde un rincón. ¿Cómo es posible que estas bestias sean tan poderosas con un solo núcleo espiritual, mientras que él solo podía usarlo para sentir la concentración de energía espiritual? Interesante. ¿Y el segundo ataque? No me roben mi presa.
Las cabezas de la bestia de lava y la bestia de roca helada se movieron ligeramente, y corrientes de aire aún más aterradoras se alternaron, atacando de nuevo al dragón ala plateada. Esta vez, el dragón ala plateada no recibió el golpe de frente. Aprovechó el momento en que las dos bestias lanzaban hechizos, esquivando el núcleo del ataque. Sin embargo, la repentina y fluctuante temperatura en la cueva hizo vibrar la energía espiritual en sus escamas plateadas. Cuando los dioses luchan, los mortales sufren. Wuya, sintiendo las temperaturas extremas y fluctuantes, solo podía usar continuamente su sangre dorada para curar sus heridas. Si esto continuaba, el consumo de energía sería enorme, y Wuya tenía que pensar en una forma de evitar las consecuencias de la batalla de las tres bestias. En ese momento, el dragón ala plateada estaba bloqueando la entrada de la cueva, dificultando la salida. Wuya solo tenía dos opciones. Una apuntando a la guarida de la bestia roca helada, y la otra a la guarida de la bestia de lava. Después de pensarlo un momento, Wuya se dirigió hacia la cueva que emitía aire frío. Aparte de la lava, Wuya no podía pensar en nada más que pudiera emitir calor bajo tierra. En comparación, la guarida de la bestia roca helada parecía más segura. Al menos no tendría que preocuparse de que se derritiera. Así que, mientras las tres bestias seguían en un punto muerto, Wuya entró en la cueva que conducía a la bestia roca helada. Dentro de la cueva, las tres bestias seguían enfrentándose. La expresión del dragón ala plateada era sombría. Aunque sus escamas plateadas podían consumir energía espiritual para resistir las temperaturas extremas alternas, las dos bestias del tamaño de montañas eran claramente las más peligrosas, y no había mucho espacio para volar en la cueva. ¿Otro que no se puede matar? Este no es tan tonto, incluso puede esquivar. Tal vez no sea tonto, es solo que no te tiene miedo en absoluto. Tonterías, claramente no te tiene miedo. Creo que solo quieres pelear. Bien, peleemos, ¿quién le tiene miedo a quién? Las dos bestias de roca estaban discutiendo de nuevo usando sus núcleos espirituales, dejando al dragón ala plateada, que también tenía un núcleo espiritual, desconcertado. Las dos bestias no pudieron ponerse de acuerdo en nada más, así que levantaron la cabeza y cargaron la una contra la otra, sus enormes cuernos chocando violentamente. Toda la cueva tembló, y muchas rocas cayeron del techo de la cueva, aparentemente enterrándola. El dragón ala plateada suspiró para sus adentros, demasiado perezoso para buscar a Wuya, solo quería salir de la cueva. Desafortunadamente, la lucha entre las dos bestias continuaba, las violentas colisiones sacudían constantemente las rocas, bloqueando su paso. Bueno, las cosas se habían torcido. El dragón ala plateada estaba desconcertado y solo podía buscar otra salida. Al final, el dragón ala plateada eligió un camino completamente diferente al de Wuya, dirigiéndose hacia la entrada de la antigua cueva de la bestia de lava. ¿Había alguien más aquí hace un momento? ¿A quién le importa? Perdiste. Tonterías, tú eres el que perdió. Creo que te mereces una paliza. Con eso, las dos bestias chocaron de nuevo, comenzando una nueva ronda de competencia. Dentro de la cueva gélida y arremolinada, Wuya no era consciente de la batalla entre las tres bestias. Realmente espero que el dragón ala plateada esté muerto para ahora. Wuya miró la cueva temblorosa. Parecía que dos bestias de roca estaban chocando de nuevo. Se preguntó si el dragón ala plateada ya había sido derrotado. Este viaje no había sido largo, pero había consumido mucha energía espiritual. Wuya no quería irse todavía. Primero, desconocía el estado del dragón ala plateada, y segundo, no podía regresar con las manos vacías. Ya había viajado hasta allí, y su núcleo espiritual había percibido una fuerte fluctuación de energía espiritual, que irradiaba calor constantemente, lo que en realidad ayudaba a Wuya a resistir el frío. Una cueva que permitía a las bestias de roca entrar y salir libremente le permitía a Wuya volar con libertad. Ahora, con el calor dentro de su cuerpo resistiendo el frío, Wuya no temía congelarse hasta quedar inconsciente. Así que Wuya voló con cautela hacia el interior de la cueva, esquivando ocasionalmente las rocas que caían del techo. Poco después, Wuya llegó a su destino y vio la morada de las bestias de roca helada. Había una vasta fuente de agua subterránea, con arroyos que fluían por las paredes de la cueva hacia un gigantesco lago subterráneo. Quizás debido al agua que fluía, el lago estaba congelado, pero la superficie seguía fluyendo. El techo de la cueva estaba cubierto de carámbanos, que caían constantemente hacia el lago cuando las bestias de roca helada chocaban contra ellos, creando salpicaduras. En el centro del lago, había una pequeña isla de rocas. Hay agua sin congelar en un lugar tan frío.
exclamó Wuya, sorprendido. De pie junto al lago, extendió la pata para sentir la temperatura del agua. Hubiera sido mejor no haberlo intentado. Tras extender la pata, un frío tremendo se extendió por todo su cuerpo, y el calor que le proporcionaba su núcleo espiritual no pudo resistirlo. Por suerte, la capacidad curativa de su sangre dorada se activó automáticamente, ayudando a Wuya a bloquear el intenso frío. Estuvo cerca, suspiró Wuya aliviado. Tras retirar la pata, el calor que le proporcionaba su energía espiritual recuperó su ventaja, protegiéndolo del frío. Vamos a ver esa isla. La isla en el centro del lago era tan visible que era difícil no notar a Wuya. Así que Wuya batió sus alas y voló alto, esquivando con cuidado los carámbanos que caían del techo. Ser golpeado por un carámbano no necesariamente mataría a Wuya, pero ser estrellado contra el lago por uno sin duda sería fatal. Afortunadamente, el viaje transcurrió sin incidentes, y Wuya llegó a la isla en el centro del lago. No había carámbanos sobre la isla. ¿Qué es esto? Wuya rascó una roca lisa y cóncava con sus garras, sin comprender qué era. Entonces Wuya encontró 5 rocas similares en la isla, cuyos extremos rotos parecían poder unirse de nuevo. Estos podrían ser los cascarones de huevo de esas 2 bestias de roca. La forma de las rocas se asemeja a los cascarones de los que nació Wuya. Basándonos en la forma de los cascarones encontrados, esta bestia de roca helada ya tenía aproximadamente el mismo tamaño que el dragón de alas plateadas cuando aún era un huevo. Ha crecido varias veces desde que era un cachorro. ¿Qué comió para crecer tanto? Wuya estaba algo desconcertado e impresionado. El tamaño de esta bestia de roca se había duplicado, casi igualando el suyo. Su núcleo espiritual le había hablado de la fuerte energía espiritual en la isla, pero Wuya no vio ninguna piedra espiritual. No, Wuya se dio cuenta de que tal vez había sido una idea preconcebida, asumiendo que las piedras llenas de energía espiritual debían ser esas radiantes piedras de jade. ¿Podrían estos cascarones de huevo ser la fuente de la energía espiritual? Wuya observó las 5 cáscaras de huevo de bestia de roca, que eran aproximadamente del mismo tamaño que la suya, y se sumió en profundos pensamientos. Las cáscaras de huevo son muy nutritivas. Algunos animales incluso las comen como su primer alimento después de nacer. No importa, arriesguémonos. Wuya abrió el pico y mordió con fuerza la cáscara de huevo de bestia de roca. Al cazar una cáscara de huevo de bestia de roca, obtengo 500 de energía espiritual.